Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Nos conocemos casi todos, pero me presento. Mi nombre es Eugenia Renati. Soy ginecóloga, mastóloga y coordino la unidad de mastología del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Hemos decidido junto con toda la unidad y con la coordinación de Silvina organizar estas jornadas de forma virtual que nacieron como un proyecto presencial que íbamos a hacer en mayo de este año, pero bueno, por razones de público conocimiento, acá estamos muy contentos de poder realizarlas, adaptándonos a esta nueva forma que parece que ha venido para quedarse, pero ya arreglamos con Pablo que igual presencial el año que viene con el doctor Calfayán las vamos a hacer sí o sí. Así que bienvenidos a todos. Bueno, a modo de introducción, entonces, como todos sabemos, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en todo el mundo. Sabemos que en Argentina tenemos alrededor de 20.000 casos nuevos por año y que si bien la mayoría de los tumores son de origen esporádico, hay un porcentaje no despreciable de tumores en mama que ven su origen en lo hereditario y que están asociados a mutaciones genéticas conocidas. Esto es muy importante porque si estos tumores son correctamente identificados, podemos aplicar estrategias de reducción de riesgo, ya sea vigilancia o estrategias quirúrgicas o quimioprevención para estas pacientes que van a ser diferentes al de la población general. Así que hoy contamos con la presencia de dos invitados súper especialistas en el tema, que han sido parte del Instituto Nacional del Cáncer y que en 2011 han formado desde el instituto el PROCAFA, que es el Programa Nacional de Tumores Familiares Hereditarios, en respuesta un poco a la necesidad de contar con estrategias de detección precoz y manejo para estas pacientes que a todos se nos presenta en algún momento de nuestra actividad médica. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar y los voy a dejar con Silvina, que también coordina esta jornada. Silvina, la doctora Silvina Cisterna es tocoginecóloga, especialista en genética, trabaja con nosotros, es del equipo de la unidad de mastología del hospital privado y coordina el consultorio de asesoramiento genético oncológico. Muchas gracias, Silvina. Bueno, gracias, Euge. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias nuevamente por participar. El día de hoy va a haber dos charlas. La primera la va a dar Pablo Calfayán y va a ser de asesoramiento genético en oncología y la situación en Argentina. Y a continuación va a hablar la doctora Florencia Petracchi sobre asesoramiento genético en cáncer de mama, criterios de derivación y estudios moleculares. Vamos a empezar con el doctor Calfayán, que es médico especialista en clínica médica y genética médica, es integrante del Programa Nacional de Cáncer Familiar del Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación, es médico staff de la sección de genética médica del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas CEMIC, y médico genetista del Programa de Cáncer Hereditario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Tanto Florencia como Pablo Calfayán son dos profesionales con una excelente formación y una gran trayectoria, quienes trabajan no solo en el área asistencial, sino también en la formación continua de especialistas en asesoramiento genético oncológico. Así que valoramos y les agradecemos un montón su participación en estas jornadas. Pablo, entonces te dejo que comiences con tu presentación. Bueno, gracias Silvina, gracias Eugenia, gracias por la presentación y por la invitación. Les tomo la palabra que van a haber jornadas el año que viene, esperemos que sean presenciales para poder ir a Mar del Plata. Y bueno, lo más importante de esta charla era un poco hablar de algunos fundamentos principales del asesoramiento genético en oncología. No voy a abordar ningún síndrome en especial, posteriormente lo van a ir viendo más adelante en la próxima charla, y al final me voy a tomar algunos minutos de lo que estamos haciendo en el programa nacional de tumores familiares y hereditarios. Como Eugenia mencionó,
brevemente es bueno repasar algunos datos que tienen que ver con la clasificación del cáncer. Como se dijo, la gran mayoría de los cánceres son esporádicos. Van a producirse por fenómenos al azar y esto quiere decir que se producen por mutaciones somáticas, que son mutaciones que están presentes en el tumor y que no hay riesgo de recurrencia. En el otro extremo tenemos los cánceres hereditarios, que es la gran minoría de los tumores, y se producen por mutaciones germinales que provienen de la madre provenientes de la madre o del padre. Y esto quiere decir que están en todas las células del cuerpo, y el riesgo de recurrencia va a depender del patrón de herencia que tenga el gen involucrado, y puede ser del 50% o 25%, dependiendo de cada caso, o a veces pueden ser mutaciones que se presentan de novo, que se dice por primera vez en el individuo y se puede después transmitir a la descendencia, y afecta, si bien está presente la mutación en todas las células, puede afectar solamente a algunos órganos blancos. Y en el medio del espectro tenemos aquellos cánceres que son familiares, donde vemos una predisposición difusa, corresponde a un 15-30% de acuerdo a las publicaciones, y son aquellos casos de varios familiares afectados, pero que no se pudo detectar la causa genética hereditaria. Todo esto, como se dijo, tiene que ver con darse cuenta que claramente hay riesgos aumentados, que varía el riesgo de acuerdo a si está presente una mutación o si hay una historia familiar o si es de la población general, y todo esto nos va a llevar a hacer una mejor prevención de la persona y de su familia. Entonces, para empezar a hablar del asesoramiento genético, siempre es bueno definir las cosas. El asesoramiento genético es un proceso que ayuda a individuos y familias a comprender y adaptarse a las implicancias médicas, psicológicas, familiares y sociales de las enfermedades genéticas. Como ven, esto no se aplica solamente a asesoramiento genético oncológico, se aplica ahora a otras áreas de la genética, y lo que me encanta de esta definición es que empieza diciendo que es un proceso. Un proceso no es algo que se produce de un día para el otro, sino que lleva tiempo y se producen en varias etapas, en varias fases, y puede llevar hasta 3, 4, 5 consultas, y no solamente vemos a pacientes, sino también vemos a grupos familiares. Como les dije, comprende de fases, donde vamos a ver que brevemente una por una. Al principio tomamos toda la información necesaria del paciente y de la familia, después evaluamos el riesgo que tiene el paciente o la familia de presentar un cuadro hereditario. Posteriormente vemos si es necesario pedir estudios genéticos o no, y posteriormente hablamos con el paciente y la familia de las medidas de manejo y prevención y seguimiento que tiene que seguir. Algo que quiero destacar de este cuadro es que el estudio genético corresponde a una fase, no es el fin en sí mismo del asesoramiento genético. Muchas veces, como van a ver más adelante, en realidad es lo más importante para detectar si un cáncer es hereditario, porque puede definirnos si hay una mutación presente que explique el cuadro familiar. Pero hay veces que hay situaciones en donde en algunas instituciones o algunos pacientes no pueden pagar los estudios genéticos o no hay disponibilidad, entonces el manejo se tiene que hacer de forma empírica. Y para que pase todo esto, lo más importante parte de los médicos tratantes. Entonces, básicamente, tenemos que ver cuáles son los criterios de sospecha para poder derivar al paciente a la consulta de asesoramiento genético. Algunos de los criterios de sospecha, estos son muy generales, después van a ir viendo que se van a ir adaptando en base al síndrome, pero son que el cáncer aparezca a temprana edad. Obviamente siempre hay excepciones, pero generalmente se presentan a temprana edad, que sea bilateral o multifocal, que haya varios familiares afectados o más de una generación, que haya una asociación específica entre diferentes cánceres, como cáncer de mama y cáncer de ovario, o cáncer de colon con cáncer de endometrio, entre otras, que haya distintos cánceres en un mismo paciente, y que el grupo étnico también tiene un valor fundamental, principalmente con algunos grupos que se conocen, como por ejemplo los judíos ashkenazí, que tienen que ver con la mayor probabilidad de portar una mutación en los genes BRCA1 o BRCA2. Entonces, con respecto a la información que relevamos, básicamente tomamos datos generales del paciente, antecedentes clínicos y antecedentes oncológicos de ellos y de sus familiares. Básicamente
tratamos de relevar toda la información de biopsias, tratamientos realizados, y lo que hacemos es dibujarlo. Año 2020 lo seguimos dibujando en un papel con una virome y tratamos de pasarlo a un programa informático para las presentaciones o para dejarlo en bases de datos. Hay varios programas, muchos de nosotros usamos uno que es una herramienta del laboratorio Invitae, que lo más importante para nosotros en Argentina es que sea gratuito y es bastante fácil de usar. Lo más importante es que nos guiamos por una terminología donde los diferentes símbolos significan diferentes pertenecientes de la familia, eso es internacionalmente reconocido, pero lo más importante es que no es que un cáncer se dibuja de una manera sí o sí, siempre y en todos lados, sino que lo más importante del familigrama es que es una representación gráfica y que todos los cánceres, por ejemplo, de mama, se dibujen de la misma manera para que uno a primera vista pueda darse cuenta dónde puede empezar a sospechar algo si es que hay algún motivo de sospecha. Después evaluamos el riesgo y esto básicamente nos va a ayudar a definir la sospecha clínica y ver si tenemos que pedir algún estudio molecular para estratificar el grupo de riesgo, si el paciente es de moderado riesgo o si es de alto riesgo en presencia de una mutación o si presenta un riesgo de la población general. También nos complementamos con información perteneciente a las guías internacionales, básicamente las americanas de la NCCN o las europeas de ESMO, también por las guías de ASCO, pero esto no reemplaza el criterio clínico, sino que lo complementa y nos ayuda también a definir aquellos casos que tenemos dudas y que a veces tenemos que ver si tenemos que pedir si el paciente se beneficiaría con un estudio genético o no en esos casos dudosos. Entonces llegamos al momento en donde tenemos que ver si al paciente le pedimos un estudio molecular. Y los objetivos del estudio molecular, como van viendo, es principalmente confirmar si el cáncer es hereditario o no, conocer más exactamente el riesgo y realizar un asesoramiento genético individual y familiar correctamente. Básicamente todos los estudios moleculares se hacen con un consentimiento informado y tenemos que definir cuál es el individuo o el familiar candidato. Y me voy a detener 2 minutos en lo que es la definición del caso índice y por qué es importante explicarlo en estas jornadas. Y siempre lo explicamos. El caso índice es la persona que tiene mayor probabilidad de portar una mutación que explique el cuadro familiar. En la práctica diaria, como regla de genética general, no solamente para cáncer, cáncer hereditario, sino en otras áreas de genética, siempre tratamos de evaluar a la persona que está afectada. Lo que nos está pasando muchas veces es que vienen a la consulta pacientes, como ven en este familigrama, por ejemplo, esta chica de 30 años, que no está afectada y tiene varios familiares afectados. Eso, en este caso, se denomina este caso como un caso índice inadecuado. En realidad, se beneficiaría mucho más la persona siendo estudiada cuando está afectada, porque si tiene la mutación, el resto de los familiares puede tener 50% de chance de tener la misma mutación o no, si el patrón de herencia es autosómico dominante. Pero si la chica se estudia, que se puede hacer el estudio igualmente, y no tenemos ninguna mutación, no sabemos si en la familia había una mutación y ella no la heredó, o si en la familia no había ninguna mutación y ella obviamente no la iba a heredar. Los casos, las recomendaciones en ambos casos cambian, y esto lo explico siempre porque esto parece todo perfecto y se haría en un mundo ideal. Lo que pasa es que muchas veces en la práctica clínica hay veces que uno le dice al paciente que venga con un familiar. Y muchas veces pasa que nosotros no tratamos pacientes, sino tratamos familias. Entonces, a veces los familiares están peleados entre sí o viven en otro país. O también pasa algo que es muy habitual, que el paciente que viene a la consulta que no está afectado tiene mejor obra social que los familiares que están afectados. O también otra cosa que pasa es que lamentablemente en muchos casos todos los familiares que tuvieron cáncer fallecieron. Entonces podemos hacer el estudio genético en el caso índice inadecuado, pero explicando todas estas implicancias. Entonces, con respecto a los estudios moleculares, algunas consideraciones. Cada vez las técnicas son distintas y cada vez son más complejas. Son estudios costosos, aunque los costos cada vez van bajando, pero son estudios que no son accesibles para todo el mundo y menos para personas que no tienen cobertura médica.
y los resultados cada vez son más variables y esto nos presenta un gran desafío en la interpretación. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la clínica? Si tenemos un paciente que tiene un estudio que no tiene mutaciones, tenemos que ver si viene de una familia que tiene una mutación conocida, entonces en este caso él o ella no recibió la mutación, es un verdadero negativo. Esto es importante porque la persona va a seguir las recomendaciones de la población general, de acuerdo a su edad y su sexo. Y por el otro lado, si el paciente viene de una familia donde no se conoce una mutación y el paciente se hace un estudio genético y no se encuentra ninguna mutación, no se dice que el estudio es negativo, se dice que es indeterminado. Esto es así porque en realidad no se pudo determinar la causa todavía por el cual sí, se pueda sospechar, se pueda confirmar si el cuadro es hereditario o familiar. Por el otro lado, tenemos aquellos casos donde encontramos hallazgos en el estudio genético y estos pueden ser una mutación deleteria, que se conocen como mutaciones patogénicas, que explicarían el cuadro familiar y personal. También podemos encontrar un polimorfismo, que sin entrar en tecnicismos genéticos, vamos a considerarlo como variantes en el ADN que están presentes habitualmente en una población, en una proporción bastante alta de la población, y habitualmente son inocuas. Esto obviamente tiene sus excepciones, pero habitualmente no tienen una implicancia clínica. Y tenemos por último un gran dolor de cabeza para todos los que hacemos asesoramiento genético y para los laboratorios, que son las variantes de significado incierto, que son aquellas variantes que se encuentran en el ADN que todavía no sabemos si adjudicarle una categorización como una mutación patogénica o es una variante que podemos tener todos. Para esto hace falta seguir en contacto con el paciente cada 6 meses o una vez por año para redefinir esa categorización en base a bases de datos, bases de datos internacionales o nacionales y la bibliografía. Entonces, en los próximos minutos voy a hacer una breve descripción de lo que fue la evolución del asesoramiento genético. Igualmente, en las próximas charlas lo van a ver mejor esto aplicado a síndromes. Hasta hace pocos años atrás, hasta hace 5 o 6 años, el paciente venía por una sospecha clínica, una o varias sospechas, y uno podía pedir un estudio genético que comprendía del estudio de 1 o 2 genes. Entonces, si un paciente tenía varias sospechas o varios diagnósticos diferenciales, uno tenía que ir pidiendo de forma escalonada los diferentes estudios genéticos. Posteriormente, hace unos 4 o 5 años, empezaron a ponerse de moda y empezaron a venirse las nuevas tecnologías que involucran las técnicas de Next Generation Sequencing o secuenciación masiva, en donde hay paneles multigenéticos en donde en una sola muestra pueden estudiarse muchos genes, y vemos en el gráfico de la derecha que un cáncer por ejemplo, el cáncer de mama puede producirse por mutaciones en distintos genes, y a su vez un gen puede producir cáncer en distintos órganos. Entonces el panorama se va complejizando cada vez más. En este gráfico vemos que a la izquierda empiezan a aparecer un montón de genes nuevos, algunos ya conocidos y otros genes nuevos, en donde vemos que la mutación en la población no es tan frecuente, pero la penetrancia es alta. La penetrancia es el riesgo que tiene la persona que tiene la mutación de desarrollar cáncer. Entonces, si tienen mutaciones en esos genes menos probables en la población, tienen más riesgo de desarrollar cáncer. Y en el otro extremo de la curva, vemos aquellos cánceres cuyas mutaciones son bastante frecuentes en la población, pero su significancia clínica o su riesgo de desarrollar cáncer es mucho menor. Acá vemos, en este paper es del 2016, pero esto va evolucionando. Les quería mostrar básicamente los laboratorios, qué paneles tienen. Ahora casi todos los laboratorios están teniendo paneles multigenéticos, y por definición un panel multigenético es cuando hay hay dos o más genes estudiados. En la actualidad hay paneles de 80 hasta 200 genes. Y un concepto importante que quiero que les quede, que después se puede discutir, es el concepto de genes accionables. Lo que siempre tratamos de pedir nosotros en la consulta de asesoramiento genético es que sean pedimos genes que sean accionables. Esto quiere decir que si está mutado, se puede actuar al respecto. O sea, hay cosas para hacer y hay medidas de seguimiento indicadas y específicas. Entonces, los paneles multigenéticos
tiene como ventaja que nos ayudan a ampliar la información y a detectar los casos infrecuentes y aumentar el conocimiento clínico y epidemiológico de aquellos cánceres o de variantes que antes se nos hubiesen escapado al no poder hacer paneles. La ventaja que tiene es que nos ahorra tiempo, ahorra lo que se llama la fatiga clínica, esto de que un paciente con varios criterios, primero se hace un estudio, después se hace otro. Hoy por hoy, con un paciente con varias sospechas, varios diagnósticos diferenciales, uno en una sola muestra ya puede estudiar varios genes al mismo tiempo. Y a su vez los costos están bajando porque hoy por hoy es mucho más barato estudiar varios genes en la misma muestra que estudiar varios genes por separado. Pero las desventajas básicas que se encuentran en los paneles multigenéticos, hay varias, pero las más importantes son que cada vez está costando más la interpretación porque hay genes nuevos y variantes nuevas que no sabemos interpretarlas como variantes de significado incierto, como polimorfismos, y esto genera bastante incertidumbre y bastante ansiedad a la persona y al grupo familiar. En el año 2018, en la Red Argentina de Cáncer Familiar del Instituto Nacional del Cáncer, hicimos un workshop que trabajamos sobre los usos y las indicaciones de los paneles multigenéticos en cáncer hereditario en Argentina. Y el año pasado se publicó este protocolo que está disponible en la página web y lo pueden descargar en forma gratuita en un formato PDF. Algunas cuestiones que habíamos hablado antes con Silvina que era importante destacar era el tema de los hallazgos incidentales, que cada vez empiezan a ser más frecuentes. Si bien hay guías americanas de genética médica que dan algunas políticas con respecto a qué hacer y qué no hacer, no hay algo que esté universalmente establecido. Lo que dicen las recomendaciones del Colegio Americano de Genética Médica básicamente es que se reporten los hallazgos de un listado de genes que son justamente genes accionables, no importa, se ve muy chiquitito, pero la idea es mostrarles que hay un listado, y que se reporten todas las variantes independientemente de la edad del paciente y de la solicitud médica. Y siempre todo se tiene que hacer en un contexto de asesoramiento pre y post test. En esta misma reunión, en uno de los formularios que enviamos, le preguntamos a los médicos de la Red Argentina de Cáncer Familiar si, ante un panel multigenético, si recibía un hallazgo incidental, si consideraba que lo tenía que informar o no. Y la gran mayoría consideraba que tenía que informar todos los hallazgos de asesoramiento genético, y un cuarto consideró que solo le daba relevancia a los genes clínicamente accionables. Entonces ven que el manejo no es tan parejo, pero se tiende más a informar todo en la consulta de asesoramiento genético. Y para ir terminando con esta parte de esta evolución de los estudios genéticos y cómo se aplican al asesoramiento genético, estamos en la nueva fase, que ya no es el futuro, sino que es el presente, que está bastante de moda, que tiene que ver con la medicina de precisión, en donde los tratamientos son cada vez más individualizados y customizados, y voy a hacer referencia básicamente a dos criterios o a dos aspectos que tienen que ver con los exomas o los genomas y el perfil genómico tumoral. Muy brevemente, con respecto a las técnicas del whole genome sequencing o whole exome sequencing, hay consorcios a nivel mundial, grupos poblacionales estudiados. De hecho, en Argentina se hizo hace unos años un proyecto que se llamaba Poblar, que es un biobanco de referencia nacional. Y acá en la consulta, entonces uno ve que, puede estudiar todo el genoma de una persona, todo el exoma de una persona. Pero esto tratamos de ver cómo se aplicaba al cáncer hereditario. En otras patologías genéticas, en otras patologías metabólicas, puede ser que tenga mayor utilidad. Pero básicamente, hoy por hoy, hasta ahora en cáncer hereditario no tiene mucha utilidad, y la gran mayoría de los médicos no lo pide, o lo pide en contextos de investigación clínica o epidemiológica. Dos palabras con respecto al perfil genómico tumoral. Cada vez más hay mayor número de plataformas que los oncólogos las manejan mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, está el Foundation One, entre otras, en donde estudian mutaciones somáticas, y muchas de estas plataformas tienen otros fines, pero terapéuticos, por ejemplo, la utilización de determinados medicamentos, como el olaparib, que fue el más conocido. Ahora hay nuevos medicamentos, y a raíz de esto van a crear lo que se llaman los Molecular Tumor Boards, que son grupos interdisciplinarios en donde evalúan los hallazgos somáticos y germinales
si por ejemplo si se encuentra un hallazgo somático, si se beneficiaría con el estudio germinal o viceversa también, entonces son grupos bastante provechosos. En Argentina recién estamos empezando a realizar estos comités en CEMIC, pero no es de amplia distribución. Ya en Estados Unidos y en Europa son bastante frecuentes, pero acá en Argentina recién estamos empezando. Esto nos genera a nosotros una necesidad de crear o de tener bases de datos de variantes somáticas accionables, que no son las mismas de las variantes genéticas germinales accionables. Para esto también hay distintos proyectos a nivel internacional y distintas vías, como por ejemplo apareció en JCO, de la Asociación Americana de Oncología Clínica, que da determinadas políticas de cómo actuar, pero esto va variando año a año. Internacional de qué tenga que aparecer. Cada institución se maneja de forma distinta, pero lo más importante que les muestro de la Asociación Americana de Oncología Clínica es que establecen que de acuerdo al estudio genético que se realice, por ejemplo, un exoma, un genoma, un perfil genómico tumoral, mutaciones somáticas o un panel multigenético, establecen en esta tabla qué cosas no pueden dejar de aparecer en el consentimiento informado para que el paciente esté de acuerdo o no esté de acuerdo a la hora de firmar. Entonces, como se dijo, todo esto sirve para hablar con el paciente de las estrategias múltiples de prevención primaria y secundaria, ya sea por imágenes o quirúrgicas, o también a nivel de tratamiento de quimioprevención. Y también, obviamente, siempre hay que hacer todo esto de forma multidisciplinaria. Algunas implicancias para ir terminando esta primera fase, de esta primera parte del asesoramiento genético. El impacto psicológico que esto genera, muchas veces tenemos que derivar a los pacientes a las consultas de psicooncología, que son terapias específicas para esta temática, y muchos pacientes se ven beneficiados con este tipo de consultas. También tenemos que respetar la confidencialidad del paciente muchas veces, y tenemos que dar respeto a la autonomía del paciente a no revelar los resultados muchas veces a sus familiares. Esto muchas veces nos pone en conflictos éticos y legales. También, por otra parte, hay un criterio muy importante que tiene que ver con el estudio de menores de edad. La gran mayoría de los cánceres hereditarios tienen un riesgo pero por ejemplo hay excepciones como la poliposis adenomatosa familiar o las neoplasias endocrinas múltiples, en donde, de acuerdo a dónde esté la mutación en el gen, puede aparecer determinada clínica en la primera infancia o al nacimiento o en la adolescencia. Y también tenemos que tener en cuenta que ya están disponibles los estudios de preimplantación para parejas que de alguno de ellos tenga alguna mutación, y siempre todo esto se tiene que hacer en un marco de una consulta preconcepcional. Entonces, lo que siempre hacemos en nuestras consultas es darle al paciente un informe de asesoramiento genético, en donde figura un resumen de todo lo que hablé recién, donde figura la información general, los antecedentes personales y familiares, y los antecedentes, la evaluación que se realizó del paciente, los resultados, los comentarios y las recomendaciones. Esto le va a servir al paciente para tener un documento escrito para llevarlo a sus médicos tratantes. Entonces, como conclusión de esta primera parte, quiero recalcar que el asesoramiento genético es un proceso y que lleva tiempo, sea 3, 4 consultas, y no solamente al paciente, sino también al grupo familiar, que el estudio molecular no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta que nos ayuda muchísimo a determinar si el cáncer es hereditario, pero a veces en algunas situaciones no podemos contar con esto y tenemos que hacer un asesoramiento de forma empírica. Y nos va a ayudar, tenemos que saber interpretar el cuadro clínico correctamente en base a los hallazgos moleculares, y tenemos que estar preparados para los nuevos paradigmas que se vienen en base a los estudios moleculares, y obviamente lo más importante es trabajar de forma multidisciplinaria. Sé que siempre en todas las charlas que presenciaron muchos de ustedes se dice que hay que trabajar de forma multidisciplinaria y que queda bien, pero la verdad que es un trabajo que es una de las cosas más complicadas lograr en una institución. Gracias a Dios, yo en las instituciones donde estoy se trabaja de forma multidisciplinaria verdaderamente. A veces con algún servicio cuesta más, a veces con otro servicio cuesta menos, pero lo importante es que haya
esté la noción de que el asesoramiento genético en oncología es una especialidad transversal y que nos involucra a varias especialidades, y lo mejor es que trabajemos todos en equipo. ¿Sigo o no sé? Sí, por mí Bueno, me parece que sí. listo. Bueno, en la última parte de esta charla vamos a hablar de algunas cuestiones con respecto a la situación actual del cáncer hereditario en Argentina. Dos palabras para hacer mención a la historia de esta especialidad. A nivel internacional es una especialidad que tiene pocas décadas, no más de 4 décadas, y en nuestro país tiene alrededor de 2 o 3 décadas, y comenzó como iniciativas aisladas en centros de referencia, por ejemplo, la sección de genética médica en CEMICO, el registro del síndrome de Lynch en el Hospital Italiano a través del programa de cáncer hereditario, o el registro de poliposis en el Hospital Udando, que vienen trabajando hace más de 20 años. Y el entrenamiento de los profesionales será en el exterior. En el año 2011, como se mencionó al principio, se crea en realidad el Instituto Nacional del Cáncer, y meses después se crea el Programa Nacional de Cáncer Familiar, conocido como PROCAFA, coordinado por la doctora Lina Núñez, que muchos de ustedes la conocen y después les va a dar una charla en las próximas semanas. Y nuestra misión es mejorar la detección, el manejo y la prevención de la población de alto riesgo en cáncer en nuestro país. Una de las primeras tareas que se realizó fue hacer un diagnóstico de situación para ver dónde estábamos parados, y se realizó a través de un censo nacional con información del 2011 hasta el 2013, cuyos objetivos eran cuantificar el número de consultorios y de laboratorios que realizaban alguna prestación en cáncer hereditario. Y después eso se publicó en la Revista de Salud Pública en el año 2014. Entonces, esto nos llevó a nosotros a trabajar en distintas líneas de acción. Una de ellas es la capacitación profesional. Una de las tareas que hacemos con respecto a esta línea es el curso virtual, que este año es la 9ª edición, que es un curso virtual totalmente gratuito, está destinado a médicos, acaba de empezar, es de agosto a noviembre, y se realizan con clases virtuales y exámenes virtuales también, y hasta ahora capacitamos a 265 alumnos de distintas provincias, incluso también de países básicamente sudamericanos, pero también latinoamericanos y europeos. Con respecto a la capacitación profesional, otra actividad que tenemos es la beca de formación, que este año también iba a ser la 9ª edición, pero lamentablemente a raíz de lo que estamos padeciendo por el coronavirus no se puede hacer. Hasta ahora veníamos formando 3 becarios por año, médicos, y también la beca dura 4 meses, y los becarios rotan por instituciones tanto públicas como privadas, realizando consultas de asesoramiento genético, básicamente como observadores, y también realizan tareas de investigación y de docencia. Y hasta ahora formamos 18 becarios de 12 instituciones públicas y 6 privadas de distintas provincias de todo el país. En el año 2013 se crea la Red Argentina de Cáncer Familiar, conocida como RACAF, en donde el hospital privado de la comunidad es un nodo activo, y es por médicos pertenecientes a consultorios y no por laboratorios. Ahora tenemos 12 provincias en donde al menos hay un profesional por provincia que hace asesoramiento genético. Esto de las 24 provincias es como ver el vaso medio lleno o medio. Nosotros es un dato que es desafiante en realidad, ya que tenemos el otro 50% del país para cubrir. Y como vemos abajo en la tabla, ven la progresión de los números. Actualmente contamos con 80 instituciones, 2/3 son privadas y con 73 profesionales que las integran. ¿Qué hacemos en la red? Básicamente capacitamos nuevos nodos, unificamos medidas de manejo clínico, también tenemos reuniones anuales con distintas temáticas, como la que les mostré en el 2018, que fue de cáncer de los paneles multigenéticos, y todos los años tenemos distintos temarios, y tenemos ateneos mensuales para discusión de casos clínicos y revisiones bibliográficas y foro de discusión de casos. Y abajo les muestro un recorte del boletín que difundimos. Antes difundíamos todos los meses,
un boletín de todas las novedades del programa, pero actualmente con la pandemia lo estamos difundiendo cada 2 meses. Otra de las actividades que realizamos es un reporte de consultas y de mutaciones. Si bien ahí figura el del 2017, actualmente se está haciendo cada 2 años y se está trabajando con los datos del 2018 y 2019, que no varían mucho año a año con respecto al del 2017. Esto de la pandemia nos retrasó un poco, pero los datos más importantes son que hasta ahora tenemos más de 4.000 consultas de asesoramiento reportadas, y un dato importante es que el 85% de estas consultas corresponden a que el paciente viene derivado por un médico tratante. En los primeros reportes, este dato era de un 65-70%, y esto es un dato muy bueno para nosotros porque habla de que cada vez los médicos están siendo capacitados y están empezando a tener mayor sospecha para derivar al consultorio de asesoramiento genético. Y por otro lado, un cuarto de las consultas son casos índices inadecuados, o sea, aquellas personas que no tienen antecedentes personales de cáncer y que se beneficiarían con la consulta de algún familiar que pudiera estar afectado, si eso es posible. Principalmente los cánceres que más se ven en las consultas tienen que ver con cáncer de mama a la cabeza, pero un dato no menor tiene que ver con que más del 90% de las consultas tienen que ver con cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de ovario y poliposis. También esto va en consonancia con los estudios moleculares que se piden. Hasta hace unos años el estudio mayormente pedido tenía que ver con las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, y las mutaciones que se encontraban eran en esos genes, pero eso va cambiando actualmente con el advenimiento de los paneles multigenéticos. En el 2017 se crea una gran herramienta para nosotros que se llama CITER, que es el Sistema Informatizado de Tumores Hereditarios, que es una base de datos unificada y libre de variantes en cáncer hereditario, en donde los distintos profesionales del programa de la red nos envían sus estudios moleculares totalmente anonimizados y los cargamos en una plataforma que se llama LogD, que es una plataforma que se usa a nivel internacional, pero nosotros la customizamos para el uso interno a nivel nacional, y esto sirve para unificar la nomenclatura de las variantes y colaborar en la interpretación y el significado clínico de las variantes. Y a su vez también nos ayuda a generar información epidemiológica molecular a nivel nacional. Algunos de los materiales que tenemos disponibles, que todo esto está disponible en la página web del PROCAFA, del Instituto Nacional del Cáncer en realidad, que lo pueden descargar de forma gratuita en PDF. Tenemos un manual de asesoramiento genético en oncología, tenemos guías que hicimos con el programa de cáncer de mama, con el programa de cáncer de colon, como guías para la práctica clínica, y un documento muy importante para nosotros fue el que hicimos en el año a fines del 2017, que se publicó en el 2018, que es un consenso sobre informes de estudios moleculares en cáncer hereditario, que se realizó en el marco de un workshop con los médicos y los laboratorios, en donde nos pusimos de acuerdo en un consenso para ver qué datos eran importantes que aparecieran en un informe de molecular, ya que había bastante disparidad entre los distintos informes moleculares. Estamos trabajando actualmente con los laboratorios para que cumplan lo que consensuaron. Otro de los materiales que tenemos para la población general tiene que ver con preguntas frecuentes en cáncer hereditario y el ABC de cáncer de mama y cáncer de colon hereditario. Un material que hicimos el año pasado y lo empezamos a difundir este año, tiene que ver con un consenso de recomendaciones del uso de terapia de reemplazo hormonal en portadoras de mutaciones de genes de BRCA1 y BRCA2 con menopausia precoz quirúrgica. Este documento lo hicimos junto con el área de evaluación de tecnologías sanitarias del Instituto Nacional del Cáncer y también en consenso con diferentes sociedades médicas relacionadas a la temática. Y se publicó hace relativamente pocas semanas. Todo eso se retrasó a través de lo que pasó con la pandemia. Otra de las actividades que ustedes pueden consultar en la página web nuestra son actualizaciones bibliográficas, las pueden descargar en formato PDF, y estas revisiones bibliográficas se realizan, como les dije previamente, en el contexto de los ateneos mensuales virtuales, y aparecen con fecha y con el nombre del profesional que lo disertó. Dos documentos, ya terminando, no quedan muchas diapositivas. Más recientemente
hoy se acaba de difundir estos dos documentos, en realidad, que tienen que ver con todo lo que estamos padeciendo actualmente a raíz de la pandemia por coronavirus, y son unas guías de pautas de manejo en cáncer hereditario y una encuesta que realizamos a los médicos para ver el impacto de la pandemia en la práctica diaria. Hoy justamente se hizo un webinar en el Instituto Nacional del Cáncer y a partir de ese evento ya se va a poder difundir para que todos puedan tener acceso. Y para ir terminando, lo que les quería comentar es que, si se acuerdan, como les dije al principio, en el 2013 se hizo un censo y cada vez que queríamos actualizar la información de los consultorios, lo queríamos publicar al año siguiente y teníamos el problema que cada vez que lo queríamos publicar ya teníamos los datos desactualizados. Entonces se nos ocurrió hacer un directorio online para que sea de libre acceso para profesionales y posteriormente para el público general, que sea rápido y fácil de usar y que la actualización sea a través de un censado activo desde el usuario. O sea, aquella persona que no se ve y que realiza alguna práctica en cáncer hereditario nos avisa y lo incorporamos. Esta es una captura, abajo ven la dirección web y pueden ingresar y pueden seleccionar pueden buscar por provincia, por profesional, por establecimiento, tienen todos campos autocompletables y también pueden seleccionar técnicas o el gen que están buscando y el tipo de panel que están buscando. Y para terminar, les muestro básicamente, no importa los gráficos, sino algunos números que figuran en los recuadros en rojo, que tenemos actualmente 123 instituciones comparadas con 54 del 2013, en su gran mayoría siguen siendo privadas. Con respecto a los consultorios de asesoramiento genético, actualmente tenemos consultorios en 13 provincias, comparado con el año 2013 que había 9, también siguen siendo en su mayoría privados. Los laboratorios actualmente hay en 12 provincias, cuando en 2013 estaban en 8 provincias, y un dato no menor es que el 50% están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más del 70% son privados. Y esta es la última diapositiva y son nuestras próximas acciones como programa, que es consolidar la red a todo el país y también estamos trabajando en un documento de adherencia al consenso, de evaluación de adherencia al consenso de los laboratorios a los informes y a todo lo que pactaron que iban a hacer en base al documento que les mostré previamente. Estamos intentando hacer trabajos colaborativos entre nodos. Obviamente con todo esto de la pandemia se retrasó un poco, pero bueno, también se puede trabajar de forma virtual. También estamos trabajando en una tarea bastante importante que tiene que ver con la acreditación de centros a través de actividades de auditoría. Queremos establecer etiquetas de calidad y nombramiento de referentes. Estábamos trabajando en una de las cosas que más nos cuesta y más nos va a seguir costando, que tiene que ver con el acceso a estudios moleculares en el ámbito público, o sea, aquellos pacientes que no tienen cobertura. Hay iniciativas aisladas que empezaron a partir del 2016-2017, por ejemplo, el estudio de BRCA1 y BRCA2 que se cubre de forma completa a través de una obra social provincial en Mendoza. Algo empezaron en Santa Fe, pero son iniciativas aisladas, pero a nivel nacional lamentablemente todavía no tenemos nada establecido. Y estamos trabajando también de forma colaborativa con los distintos programas de las distintas regiones de Sudamérica y de Latinoamérica. Esto era un poco lo que les quería comentar. Ahí tienen el mail del Procafa, nos pueden escribir cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que tengan. Les dejo mi mail personal también y bueno, a disposición, espero que se haya entendido y bueno, cualquier cosa nos consultan. Bueno, muchas gracias. Buenísima tu charla. Vamos a hacer unos minutitos de preguntas, un mini impasse, así que si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat. Aprovecho de romper el hielo, Pablo, y hacerte yo una pregunta. Sí. Si esto que vos mencionabas recién, que hay una iniciativa en el ámbito público en Mendoza para hacer estudios de BRCA, ¿tenés conocimiento en Buenos Aires, digamos, si hay alguna forma de acceder a estudios moleculares No, para pasar? en realidad, perdón, una cosa que quiero aclarar. Lo que fue una iniciativa ya se efectivizó después del 2017-2018, ya los acceso, pero tuvo que pasar por bastantes procesos burocráticos y legales y ya está efectivizado. Eso, Actual, sí.
No, perdón, Pablo, no te quería interrumpir, pero creo que eso al principio, porque alguna vez les consultamos hace un par de años, si alguna paciente eh, no tenía acceso al estudio molecular y tenía indicación, creo que ustedes tenían de referencia el Hospital Rivadavia, ¿no es cierto? Y nada más. En realidad, eso tiene estudio genético, algo que tenemos por amor al tiempo, tenía que ver con el censo inicial que hicimos, que no había, un dato importante era que no había ninguna institución pública que realizara el estudio genético de forma completa. Pero ahí hay una excepción, porque en realidad hasta ahora se sigue haciendo el estudio gratuito o con el costo de los recursos en el Hospital Rivadavia, pero solamente en ocasiones Ashkenazi para BRCA1 o BRCA2. Eso depende mucho del molecular y esto es como todo. En realidad, hoy por hoy no hay nada establecido a nivel nacional de cobertura, sino que también depende de muchas veces de protocolos de investigación en donde se van a juntar determinados casos, pero depende mucho de y de muchos factores que lamentablemente no tenemos algo estable y que depende muchas veces, por ejemplo, de instituciones de referencia como por ejemplo el ROF o otros lugares públicos que están tomando casos o algún laboratorio que quiere realizar una práctica y toma casos sin costo. Pero eso tiene que ver con de investigación o que es clínica, pero básicamente a nivel nacional todavía no hay algo establecido en base a las coberturas, a los pacientes que no tengan cobertura médica. Bien. Y otra cosa, Pablo, es que no sé si en tu eso, pero... No, perfecto. Y en tu experiencia y en tu práctica, ¿qué barreras has notado vos, Pablo, para poder acceder al asesoramiento genético oncológico? ¿Qué barreras encontrás vos para el acceso a la consulta en nuestro país? ¿O cuáles crees vos que son las principales barreras? Yo creo que hoy por hoy, año 2020, el asesoramiento genético en oncología, gracias a Dios, se expandió mucho más. Obviamente, una de las limitaciones es la territorial, pero igual hay regiones, hay provincias que ni siquiera tienen un médico que realice asesoramiento genético, no importa que sea genetista o coloproctólogo o cirujano oncólogo, lo importante es que esté especializado en la temática. Una de las limitaciones es la territorial, pero más allá de eso, que pueden viajar de provincia hoy por hoy, pero muchas veces hay cierto conocimiento por parte de los médicos de dónde poder hacer una consulta de asesoramiento genético, que existen las consultas de asesoramiento genético, para qué sirven las consultas de asesoramiento genético. En la página web aparece el listado de todos los profesionales que realizan asesoramiento genético y si son instituciones públicas o privadas. Yo creo que tiene que ver más que nada con la capacitación profesional y seguir incentivando a través de estas jornadas y de otras actividades el conocimiento a través de los médicos para que puedan ver un paciente y ya haciendo dos preguntas de la historia familiar o del cuadro que les llame la atención, ya puedan saber dónde derivar a una consulta de asesoramiento genético. Hoy por hoy, una cosa, hoy por hoy esta cosa de público-privado no es tanto un problema como lo era antes. Obviamente que las consultas en público son muy distintas que las de privado porque muchas veces el manejo es empírico. Pero la derivación al consultorio de asesoramiento genético no es tanto el problema. El problema médico pueda tener el criterio de sospecha para poder derivarlo y que tenga algún centro de confianza que sepan que lo van a asesorar correctamente. Bien. Bueno, muy bien. ¿No veo preguntas del auditorio? No. Yo tengo una más, si quieren. Sí, gracias a la tarde las dormí, me parece. Sí, no, y Silvina te va a exprimir. Mirá cómo está. Dale, Silvi. No, la última pregunta, en realidad saber, porque una de las barreras que encontramos también para el acceso a las consultas de asesoramiento genético es la cobertura por las obras sociales.
no solo de los estudios moleculares, ¿no? Sino también de las consultas en sí. Quería saber si desde el INC hay algún proyecto para poder, digamos, aumentar la cobertura de nuestras consultas a nivel nacional. Sí, en realidad básicamente tiene que ver con algo que yo mostré en la última diapositiva que yo creo que es fundamental. Son como, vamos, Nacional del Cáncer. La creación de la Red Argentina de Cáncer Familiar fue fundamental, porque antes el asesoramiento genético lo hacía alguien que se daba maña y pensaba que podía asesorar a un paciente. Hoy por hoy, a través de la red le damos más autoridad y sabemos que con confianza podemos tener una red de profesionales que sabemos que hacen asesoramiento genético. Esto hace falta presentarlo en las obras sociales, que también lo venimos trabajando hace muchos años, porque cada obra social es un mundo. Otro hito también tiene que ver con poder establecer lazos un poco más, como más amigables con las obras sociales a través de profesionales que se tenga certeza que realizan asesoramiento genético de forma confiable. Para eso está creada la red. Básicamente tiene que ver con eso. No me acuerdo si había una segunda parte de la pregunta No, era eso nomás. Está bien, Pablo. Pero básicamente tiene que ver con que yo creo que como esto es una especialidad relativamente nueva, si bien muchos vienen trabajando hace años, hay muchos de los médicos que no tienen conocimiento de que esto se puede realizar en una consulta aparte y que puede ser realizada por profesionales capacitados. Entonces, ya tener una red es algo importante. Y otra cosa que me olvidé decirte, que ahora te lo iba a decir, que en la última diapositiva que puse, estábamos trabajando para crear etiquetas de calidad y acreditación y nombrar referentes. Eso pensamos que nos va a ayudar a destrabar mucho más el tema de las coberturas médicas, porque también pasó, les cuento de forma muy anecdótica, si no Florencia también les puede explicar mucho mejor que yo. Hasta hace unos años cualquiera pedía cualquier estudio genético, y a veces las obras sociales los cubrían. Después, a raíz de que los estudios genéticos se empezaron a poner, a raíz de lo de Angelina Jolie, se puso de moda todas las consultas y se cuadruplicaron, cualquiera pedía más estudios genéticos. Entonces, muchas obras sociales se pusieron en estrictos y decían que solamente los genetistas podían pedir estudios genéticos. Entonces, muchos se nos quejaban porque decían, ¿cómo es esto? Y para nosotros lo más importante es que la persona, más allá de ser genetista o no genetista, tiene que estar capacitada en asesoramiento genético, en cáncer. Y eso es lo más importante que estamos tratando nosotros de establecer a través de la red, para que las obras sociales, con una firma nuestra, ya vean que hay alguien que tiene criterio para pedir un estudio genético y se pueda posteriormente esperar cubrir de forma completa. Pero bueno, es un largo camino y que tiene que ver con crear confianza a nivel nacional, a nivel de auditorías, meterte en terrenos que muchas veces no son los tuyos, que tienen que ver con obras sociales, y bueno, tienen que ver un poco con eso. Pero yo creo que se van estableciendo pasos importantes como la creación de la red y esto que estamos trabajando ahora en la creación de etiquetas de calidad y acreditación de centros y auditorías. Bueno, muy bien, Pablo, muchas gracias. Muy interesante. No, por favor. La verdad Gracias. es que puede ser que el efecto Jolie haya ayudado a difundir todo esto, pero el esfuerzo de ustedes, del Instituto Nacional del Cáncer, en tan poco tiempo, el trabajo y la educación y todo lo que hemos aprendido, los médicos que nos dedicamos de alguna u otra manera a tratar el cáncer, ha sido muchísimo, rápido, y bueno, estamos dispuestos a seguir aprendiendo y escuchándolos. Muchas gracias, Bueno, muy completo. No, gracias a ustedes. Estás siempre invitado. Gracias, Pablo. No, espero la próxima vez que sea presencial, eso me lo tomo en serio. Sí. Eso es serio. Muchas gracias. Gracias a bueno, la veo a Florencia por ahí. Le voy a dar a Silvina, a Florencia Petracci, le voy a dar como presentadora, así puede subir la presentación de ella. Bien. Buenas tardes, Flor. Le paso, perdón, Silvina. Perdón. Le paso el micrófono a Silvina, así presenta a la doctora Florencia Petracci.
Bueno, Florencia Petracchi es la próxima disertante. Ella va a presentar una charla sobre asesoramiento genético, particularmente en cáncer de mama, criterios de derivación al consultorio de asesoramiento genético y los estudios moleculares. La doctora Petracchi es médica especialista en genética médica y ginecología y obstetricia. Es jefa de la sección de genética del Hospital Universitario CEMIC y coordinadora de la carrera de especialización en genética médica en CEMIC. Así que, Flor, muchas gracias por aceptar la invitación. Te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Bueno, gracias por la invitación. Hay algunos temas que ya algo nombró Pablo, así que espero no ser repetitiva. Y bueno, ojalá les sirva, ¿sí? La verdad es que a mí me gustó dividir esto en dos partes. La primera parte es lo que uno tiene que saber, lo que es correcto, lo que está bien, lo que es actual, que es qué pacientes son los que tengo que estudiar, qué importante es hacer un buen interrogatorio, una indicación racional de estudios genéticos, como que no hay que pedirle a cualquiera, a quién le tengo que pedir, y los beneficios de que el asesoramiento genético sea hecho por médicos especialistas, ¿sí? Esto es receta de cocina, lo que uno tiene que saber. Lo que es correcto, lo que es perfecto, lo que es armado, ¿sí? Ahora, a mí siempre me gusta generar algún tipo de controversia cuando uno da una charla, porque todo lo que uno puede hacer o decir puede cambiar. Entonces, la segunda parte es preguntarse, ¿realmente los estudios genéticos no tienen que ser para todos? ¿No para una selección de pacientes? ¿Realmente lo tenemos que pedir los genetistas? ¿No los tendría que poder pedir cualquiera? Cuanto más genes estudio, ¿voy a tener más información o al final termino complicándome y tengo que saber qué genes elegir? Y las cirugías preventivas, ¿tienen los beneficios que aseguramos a los pacientes? Esto igual solo lo nombro un poquitito porque sé que tiene otra charla otro día, así que no mucho más. Entonces, vamos a tratar de ir de a poco con las dos cosas. ¿Por qué tenemos que hablar de genética? Bueno, si están acá es porque les interesa, pero básicamente es porque los síndromes de cáncer hereditario están claramente definidos día a día, hay estudios disponibles. Que nosotros reconozcamos un cáncer hereditario nos provee la oportunidad de identificar individuos en riesgo, hacer un seguimiento diferenciado y para detectar cánceres en forma temprana o prevenirlos de alguna manera. Se llama disminuir el riesgo, pero a los pacientes les gusta más sentir que están previniendo un cáncer que disminuyendo un riesgo. Y cada vez existen más protocolos de tratamiento según las variantes patogénicas que uno encuentra. Entonces, nos sirve ser genetistas y nos sirve hacer estudios genéticos por ahora. Esto está en todos lados. Está en la población, está en los medios, la gente le pregunta, genera como cierta cosa que engancha los estudios genéticos. De la misma manera que la cirugía fetal, a la gente le encanta, ay, lo van a tratar en el útero. Vos decís, sí, hay pocas cosas que sirven. Bueno, esto también genera que le gusta. Después cuando se tienen que ir a estudiar los pacientes ya no les gusta nada. Pero cuando hacen una reunión les encanta que sea genetista. Esto ya lo dijo Pablo, no quiero insistir con lo mismo, pero si hoy alguien es ginecólogo y se lleva esto, es suficiente. Salvó el día, salvó la charla virtual COVID, y es cuando sospecho, cuando por lo menos tengo que pensar, a esta la voy a mandar igual, después me fijo si le va a cubrir, no le va a cubrir, pero por lo menos que la asesoren. Cáncer a temprana edad, cáncer bilateral o multifocal de mama, cáncer de mama y ovario en un mismo paciente, varios afectados en la familia, más de una generación. Asociación de cáncer con otras cosas, páncreas, próstata, melanoma. Y esto se los cuento porque esto hacía mucho que no me pasaba y me pasó hoy. Veo una paciente que me dice, yo sí, me mandó el doctor porque tuve cáncer de mama a los 45 años, o sea, ya cumple criterios, 45 años, pero yo no tengo ningún antecedente. Le digo, le empiezo a hacer el árbol. Tenía un tío con cáncer de páncreas, una abuela, una tía abuela con cáncer de mama. ¿Cómo? Le digo, y no me acuerdo qué otro cáncer me. Le digo, ¿cómo no tenés antecedentes? Bueno, para mí siempre me preguntaban si había mama. La tía abuela no me acuerdo, o sea, no tenía nadie con cáncer de mama, entonces pensaba que no tenía antecedentes. Entonces no le tienen que preguntar solamente si tiene antecedente de cáncer de mama, sino qué antecedente de cáncer tiene en la familia, ¿sí? Entonces, páncreas, próstata, melanoma están relacionados con mama y cada vez va a haber más. O sea, la verdad es que tenemos que interrogar todos los cánceres. Múltiples cánceres en un individuo. Cuando vos ves un individuo que tiene más de un cáncer, y mándalo a genética. Digamos,
capaz que no tiene nada que ver y es solo un pobre tipo que tuvo mala suerte, pero cumple criterio para que vos por lo menos lo mandes. Después vemos si hay que hacerle algo o no. Múltiples cánceres en la familia de edades tempranas, ¿sí? También, mucha gente con cáncer temprano, raro. Esto te tiene que hacer sospechar. Etnia Ashkenazi, los judíos Ashkenazi tienen más frecuencia de algunas mutaciones. Cáncer de mama en un hombre, ¿sí? Siempre que las cosas son raras, hay que pensar en las cosas genéticas. Entonces, el cáncer de mama en un hombre es raro, porque es un cáncer de mama en un hombre que no es tan común. Un cáncer en gente joven, raro, también. Muchos cánceres juntos en una misma persona, en una misma familia, porque qué mala suerte, raro, también lo mando. Y después también es cierto que solo un cáncer de ovario, solo un cáncer de próstata metastásico y solo un cáncer de páncreas hoy justifican estudios genéticos. Lo importante es que ante la duda hay que derivar para un adecuado asesoramiento genético. No quiere decir que los genetistas le vamos a hacer un estudio genético o no, pero por lo menos que le podamos hacer un árbol. Y otra cosa que es muy común, yo doy charlas y me dicen, yo estoy en Jujuy y acá nadie hace estudio genético, entonces ¿para qué le voy a mandar? Qué sé yo. No importa donde uno esté, no importa si no están cubiertos los estudios, porque a veces, solo pudiendo asesorar, uno determina qué paciente justifica más que se controlen distinto, que se controlen más seguido, que vayan a un hospital de referencia, ¿sí? Entonces es importante que el asesoramiento genético no es solamente un estudio genético. Es importante tener en cuenta esto, que es muy común, como les decía, que la señora me dijo hoy que no tenía ningún antecedente de cáncer. Cierto que hay pacientes que son negadores. Es importante que interroguemos ambas ramas, no solamente la materna. Acá está el nieto del Diego, que uno interroga la rama materna y dice, claro, ¿cómo no va a ser un jugador de fútbol si es el nieto del Diego? Obviamente que es buen jugador de fútbol. Ahora vos interrogás la rama paterna y es el hijo del Kun Agüero. Entonces lo que yo digo es, no nos olvidemos de interrogar las dos ramas. La gente sola, cuando le preguntas, ¿tiene antecedente de cáncer? Las mujeres te hablan de su mamá, no te hablan nunca de las 5 tías paternas que tuvieron cáncer de mama. Hoy tuve otra con eso, que yo siempre hago el chiste, digo, 5 tías, me dicen, no, tuvo 5 tías, y tuvieron todas, sí, todas las hermanas de mi papá era el único varón, todas tuvieron cáncer de mama. Todas tuvieron, no, una no, bueno, 4 tuvieron cáncer de mama de las tías del padre, las hermanas del padre. Y además, hay veces que hay situaciones que si bien que le pueden hacer disminuir o aumentar los factores de riesgo, que es una estructura familiar limitada, ¿sí? O que la persona sea adoptada. Entonces, hay situaciones no genéticas que pueden modificar la primera versión que tenemos nosotros de esa familia de riesgo. Y, por ejemplo, Benjamín Agüero tiene de padrino a Messi. Así que imagínense qué capacidad va a tener de entrar al club que quiera el nieto del Diego, el hijo del Kun Agüero, y Messi es su padrino. Entonces, lo que quiero ejemplificar con esto es que es importante tratar de ver algunas cosas que pueden modificar, que es que sea adoptado, que no conozca a su familia, que tenga pocos familiares, una estructura familiar chica, ¿sí? Esas son cosas que no tienen que ver con la genética, pero que modifican lo que nosotros estamos buscando como riesgo. Esto Pablo ya lo habló, pero me parece que es importante que también lo tengamos en cuenta, que significa qué es penetrancia y qué es expresividad. Y a mí, yo odio cuando los genetistas se ponen a hablar de cosas complicadas. Entonces, no es complicado, esto lo entienden hasta los pacientes más border que odio atender, pero que yo me jacto de que me entienden, porque uno le trata de explicar bien qué es. Penetrancia, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una mutación, ¿cuál es mi chance de desarrollar la enfermedad? Eso es penetrancia. Quiere decir que si ya hay una penetrancia que es 100%, quiere decir que si yo tengo la mutación, tengo la enfermedad. Entonces, por ejemplo, para que ustedes entiendan la penetrancia, es la figurita de la derecha. Esa es una familia de 2 padres, los 2 padres son los 2 bajitos que están adelante, que son los 2, tienen enanismo. La madre tiene un enanismo que se llama acondroplasia, que es un gen que tiene 100% de penetrancia. ¿Eso quiere decir que todos mis hijos van a tener la enfermedad? Típica pregunta de la persona que le vas a estudiar un gen para cáncer y encuentra algo. Dice, ¿todos van a tener enfermedad? No. Si es dominante, 50% va a recibir. Entonces, fíjense, por ejemplo, los 2 que están al lado, un chiquito tiene acondroplasia y el otro no. Son gemelos. ¿No? Son gemelos disigóticos, obviamente. O sea, uno recibió la mutación de la madre y el otro no. Y los 2 hijos de más arriba son 2 hijos sanos. O sea, no recibieron la mutación de la madre. Esta enfermedad tiene 100% de penetrancia. La mayoría de los genes para cáncer no hay ninguno que tenga 100%.
de penetrancia, bueno, uno podría decir para cáncer de colon, pero digamos, los genes de BRCA1 y BRCA2 tienen 80% de chances de desarrollar cáncer de mama, si hay una mutación. Eso se llama penetrancia. Y expresividad quiere decir que en una misma familia, con la misma mutación, puede haber gente que tenga cosas diferentes. Y ahí vamos a los locos Adams. Están todos locos, pero con distintas características. Entonces, que uno tenga una mutación como la madre que se murió de cáncer de ovario a los 38 años, no quiere decir que quizás esa mujer no desarrolle un cáncer de mama a los 68 y ande bien. Y es la misma mutación. Entonces, los genes para cáncer tienen penetrancia, que cada gen tiene una penetrancia distinta, o sea, una probabilidad de desarrollar cáncer distinta, y tienen en general expresividad variable, o sea, no necesariamente si una madre tuvo cáncer de mama y se murió muy joven, si la hija tiene la misma mutación le va a pasar lo mismo. Muy común también de la práctica clínica diaria, estoy por llegar a los 45 y mi mamá le agarró los 45, entonces me va a agarrar, no me lo quiero hacer porque entonces voy a terminar con mi mamá. No, señora, no tiene que ver con eso. ¿Sí? Bien. Entonces, penetrancia puesta en números, ya entendimos el concepto, lo ponemos en números. Si uno tiene una mutación en BRCA1, chance de desarrollar cáncer de mama hasta 80, BRCA2 más o menos parecido, diferente a la población general, que no es cero, ¿no? Eso después lo vamos a hablar. Mama contralateral, te aumenta el riesgo. Ovario, te aumenta el riesgo, más en BRCA1 que en BRCA2. Próstata, aumenta el riesgo. Mama en el hombre, más o menos 6% riesgo de cáncer de mama en un hombre, versus población general, que es menor al 0,5%. Páncreas, alrededor del 10%. Melanoma, no sé por qué no está acá, alrededor del 10%. Esto es la penetrancia, que ¿cuál es la chance de desarrollar la enfermedad? O sea, que uno haga un estudio genético no quiere decir que le van a encontrar algo. Entonces es muy común que los pacientes me digan, ¿para qué me lo voy a hacer? ¿Para qué te lo vas a hacer? Me dijo una amiga, ¿vas a estar todo el tiempo esperando que te agarre el cáncer? No, no es para eso. Me lo voy a hacer porque voy a tomar las conductas que sean necesarias para tratar de disminuir esa posibilidad. No es que me va a pasar ni que voy a estar con la espada de Damocles. Y además quizás me da negativo, ¿no? Bien. Entonces, cosas fáciles de acordarse también, que me parece que son importantes. 1. Si tengo un caso de cáncer de mama antes de los 45 años, la tengo que derivar para asesorarse porque esa paciente ya requiere estudio genético, aunque no tenga ni un solo familiar. Ni uno. Suficiente. 2 casos de cáncer de mama en la familia, con uno antes de los 50, suficiente. 3 casos de cáncer de mama en la familia a cualquier edad, suficiente. Un caso de cáncer de mama antes de los 60, pero triple negativo, suficiente. Un solo cáncer de ovario, suficiente, que incluye cáncer de trompa y cáncer peritoneal primario. Antecedentes personales o familiares de cáncer de próstata metastásico, cáncer de páncreas o etnia ashkenazi, ya justifica. Esto era lo que hablábamos de lo de Messi, situaciones que te me disminuyen el umbral de sospecha. No, mi mamá la vaciaron porque tenía un mioma. Vieron que antes tenían un mioma y te sacaban todo, era tremendo. Entonces vienen las abuelas que la vacían, claro, no desarrolló ni mama, ni ovario, ni nada, porque le sacaron todo a los 28. Ya tenía 3 pibes, a los 28 le sacaron todo. Y bueno, aparentemente eso disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, claramente disminuye la posibilidad de desarrollar cáncer de ovario. Adopción o estructura familiar limitada está la señora, tiene la madre que no tiene hermanos, el padre que no tiene hermanos, los abuelos que no los conoce o se murieron jóvenes o son inmigrantes. Entonces, esas son las que vos decís, bueno, por ahí no me cumple criterios, pero le pido un estudio genético porque tiene un cáncer de mama a los 46. Entonces, no cumple, pero con esa estructura familiar limitada, y le pido. Estoy hablando demasiado rápido, perdón. ¿Para qué sirven los estudios moleculares? ¿No? Entonces vos decís, bueno, pero ¿para qué te lo vas a hacer? Como hablábamos antes. Primero, porque identifiqué la causa. Muy común, yo me analizo igual, no estoy en contra de los psicólogos, no sé si hay un psicólogo, perdón. Muy común que digan, no, es que se agarró el cáncer porque se divorció, se agarró el cáncer porque se le murió el padre, o se agarró el cáncer porque se le fundió la empresa. Algo que nos pasa a todos varias veces, un estrés de la vida. No está demostrado que el estrés provoque cáncer realmente, entonces... Pero acá cuando decís, ¿yo por qué me agarró a mí? ¿Por qué me agarró a mí? Bueno, una de las maneras de identificar es, tenés una mutación genética, por eso te agarró. ¿Sí? Esta es la causa, lo heredaste, no importa si diste de mamar, no diste de mamar, si tomaste anticonceptivo, esto es marginal, secundario.
tenés una mutación, esta es la causa de por qué desarrollaste cáncer. Está bien, vamos a detectar pocos, ¿no? Porque nosotros somos, los cánceres hereditarios son el 10%, nada más, de los cánceres de mama, de todo. Pero a ese le vamos a poner un sello por qué pasó. Los otros también van a tener causas genéticas en el futuro, pero ahora, por ahora nos quedamos con esto. Me va a servir para el asesoramiento individual y familiar. ¿Por qué me va a servir para eso? Porque me va a servir para esa paciente para decirle, conviene que te saques los ovarios, conviene que te hagas una resonancia, y a los hijos me va a convenir para decirle, a vos te sigo como factor de riesgo elevado, a vos no, a vos te ofrezco esto, a vos no. ¿Sí? Esto ya lo habló Pablo, que hay que estudiar lo que se llama individuo, familia, candidato, ¿sí? Es importante. Y primero siempre al afectado. Tengo a mi hermana con cáncer de mama y yo estoy muy angustiada porque ella está en tratamiento y no le quiero pedir que se haga el estudio genético, entonces me lo quiero hacer yo. No. Primero se lo tiene que hacer tu hermana. Siempre hay que tratar de hacer eso. Como dijo Pablo, algo que decimos bastante nosotros, eso es lo ideal. El mundo ideal de Aladino no siempre sucede, pero es lo que tenemos que tratar, es lo que tenemos que bregar nosotros. Entonces, cada vez que manden a un paciente asesoramiento genético, no le digan, anda que la doctora te va a pedir un estudio, porque quizás nosotros no le tenemos que pedir un estudio a ese paciente, sino le tenemos que pedir un estudio al hermano, o a la hermana, o a la madre, que vive y tuvo cáncer a los 32, pero ahora tiene 78, y nos va a servir estudiarla a la madre y no estudiar a las 4 hijas que tiene, porque si la madre da negativa, me evito encontrar uno de los problemas, como decía Pablo, que son variantes de significado incierto. Si la madre, que es mi factor de riesgo para toda esa familia, es negativa, no estudio a las hijas, ya está. No se estudia a menores de edad y siempre se necesita consentimiento informado. Hay una Cintia que quiere decir algo, me parece hablando. Yo no tengo problema, me encantaría poder hablar y responder las preguntas así. Siempre digo lo mismo, pero este new normal nos está matando, bueno, de hacer todo virtual. Es importante no enviar a un paciente a hacer un estudio genético, sino a recibir asesoramiento, como dijimos antes, porque quizás haya que estudiar un familiar. Esto Pablo también lo habló. No quiero andar mucho, pero ¿qué resultados tengo cuando pido un estudio genético o recibo un estudio genético? Verdadero positivo, redondo. Tengo una mamá que tiene cáncer, tuvo una mutación, le estudio a la hija esa misma mutación y me da que la hija la tiene. Pobre la hija, porque tiene más riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero bien para mí porque es fácil de asesorar. O sea, yo ya sé lo que le tengo que decir. Tenés 80% de chance de cáncer de mama, tenés 40% de chance de cáncer de ovario, podés sacarte los ovarios después de paridad cumplida, podés seguir las mamas con resonancia o eventualmente hacer una cirugía de reducción de riesgo mamaria. Es redondo. Verdadero o negativo, redondo e ideal para todos. Para los médicos y para el paciente, que es, la madre tiene una mutación, la hija se hace el estudio, no la tiene. Resultado, genial, pasas a ser población general. Listo. No quiere decir que no vas a tener cáncer, y ahora vamos a hablar después de eso. Quiere decir, tu riesgo de cáncer de mama que venías aumentado por la familia, no lo tenés más. Negativo y sin información familiar. ¿Qué es esto? Esto es que vos tenés muchos antecedentes de cáncer en la familia de mama, tu mamá, tu tía, tu abuela, tu bisabuela, tu tía abuela, tu prima, pero están todos fallecidos y vos te hiciste el estudio y te dio normal. No sabemos si vos sos una familia que tiene un poco más de riesgo de cáncer de mama por otra cosa que no son los genes que conocemos hoy, o realmente te dio negativo porque había una mutación y vos no la recibiste. Estos son los riesgos de estudiar a un caso de índice inadecuado. Y después vamos a ver con un ejemplito que yo tengo, a ver si lo pongo ahora, esto lo voy a poner ahora porque esto se entiende mejor así. ¿Qué quiere decir lo que les estaba diciendo? Riesgo de la población general, 1 de cada 8 mujeres tiene cáncer de mama. Entonces, ninguna mujer, por más que cualquier estudio le dé negativo, tiene riesgo 0. El riesgo es alto igual, ya por ser mujer tenemos riesgo alto. Si vos sos mujer y no tenés ningún antecedente de cáncer de mama, tu riesgo de cáncer es 7,8%. Si vos tenés una mutación positiva, tenés riesgo alto. Nos vamos a la tercera columna. Mutación positiva, tenés hasta 80% de chance de cáncer de mama. Ahora, ¿qué pasa con todas esas familias que tienen antecedentes de familiares de cáncer, pero le da normal el estudio genético? ¿Qué es? Tiene antecedentes familiares y no hay mutación en la familia. ¿Qué pasa? Tiene un poco más de riesgo que
si no tuviese antecedentes o que haya una familia con mutación y le dé negativo, pasa acá, pero mucho menos que si tiene una mutación. Se llama riesgo moderado. Tenés antecedentes familiares, te hiciste el estudio genético, te dio negativo, no pasás a población general, pasás a, tenés un poco más de riesgo, se llama clúster familiar. No sabemos muy bien por qué. Es obvio que es genético, chicos, sépanlo, sino porque va a tener una familia más riesgo que otra. Hay algo genético que tiene que ver, todavía no identificamos qué es. Pero lo que le podemos decir es, si no tenés una mutación germinal que te aumenta el riesgo de cáncer de mama, que tenés hasta 80%, tenés entre 11 y 20% de chance de tener cáncer de mama cuando tenés antecedentes familiares y te hiciste el estudio genético y te dio negativo. Vuelvo para atrás. ¿Qué es una variante de significado incierto? Es, estudiamos el gen, encontramos algo, no sabemos qué es. Lo que dice el nombre, una variante de significado incierto. No sabemos si eso que te encontramos es patogénico o no. Una variante benigna es, encontramos una variante que no significa nada, es una variante benigna, no sos igual que toda la población general, pero no tenés nada, ¿sí? Entonces, esto no es muy común de encontrar, pero a medida que uno estudia más genes, ¿sí? Incluye más genes en los paneles de genes, tiene más chance de encontrarse con variantes de significado incierto. Genera angustia que vos le expliques a un paciente que no sabemos qué es lo que tiene, no sabemos qué es lo que tiene usted en sus genes, no sabemos si esto le aumenta el riesgo de cáncer o no, no sabemos si está relacionado con lo que tiene su familia, genera angustia, pero bueno, es algo que tenemos que aprender a manejar. Le tenemos que decir que tiene que venir porque la información se va actualizando. Entonces, al principio, 2013, cuando nosotros hacíamos un montón de estudios, daban un montón de variantes de significado incierto. Y hoy ya sabemos que la mayoría de esas variantes que eran de significado incierto, hoy se sabe que son variantes benignas. O sea, la mayoría se transforman en variantes benignas. Después lo que uno tiene que hacer es ver si esa variante de significado incierto podríamos llegar a identificarla como algo que produce algo malo. Entonces, yo lo que les explico a los pacientes es, un gen es como una receta para hacer una proteína, es como una receta para hacer una torta. Entonces, si bien una variante de significado incierto es, no hay suficiente gente en el mundo que tenga este resultado como para que yo le diga qué significa, puedo mirar a ver cómo me quedaría la proteína. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi receta de la torta que son 3 huevos, 3 tazas de azúcar, 3 tazas de harina y la torta me sale perfecta, si la variante de significado incierto son 3 huevos, 2 tazas, 3 cuartos de azúcar, 3 tazas de harina, más o menos la proteína va a salir. Poco probable que esa proteína genere un cáncer. Ahora, si la variante de significado incierto genera lo que se llama, por ejemplo, un codón de stop, entonces la receta dice 3 huevos, 3 tazas de azúcar y no tiene harina, y la torta sale pésima. ¿Qué quiere decir? Que no me terminó de leer ahí la receta, el gen, y no pude formar bien la proteína. Entonces, a pesar de que no haya nadie con esa variante, si me genera ese cambio, porque yo lo puedo ver, porque el código genético me dice, estos 3 codones me generan este aminoácido, y así puedo ver cómo sería la proteína a través de programas bioinformáticos, bueno, le puedo decir, la verdad que esto es riesgoso, o la verdad que esto es poco probable. Eso igual nos encargamos los genetistas, es algo más complejo, pero más o menos para que se entienda cómo informar una variante de significado incierto a un paciente. Casos clínicos de la práctica diaria, no todos los cánceres son hereditarios, ¿sí? Entonces, esto siempre lo cuento, no le digan a un paciente que sí o sí a vos te van a encontrar algo genético, es obvio, tu familia es genético, vos tenés casos, algo genético seguro, porque no es así. Entonces, por ejemplo, eran hermanas, una tenía cáncer de mama bilateral y la otra tenía cáncer de mama unilateral, las dos ashkenazí. La que tenía cáncer de mama unilateral tenía una mutación para BRCA1. La que tenía cáncer de mama bilateral viene con el panel ashkenazí negativo. Yo subí al laboratorio de nuevo a decirle, chicos, esta tiene que ser positiva, es bilateral, tiene la hermana con mutación y unilateral. Me dice, no, Florencia, le sacamos sangre de nuevo. A nosotros también nos pareció raro, la llamamos, le volvimos a sacar sangre. La ciudad era negativa, se llama fenocopia. ¿Tenía derecho a tener un cáncer bilateral? Sí, como cualquier hijo vecino. No necesariamente es por la mutación. Hay antecedentes familiares por ambos lados, no sabemos de dónde viene, ok. Son cosas que pasan, hay que estudiar. Hay pocos antecedentes familiares, como vimos antes. Hay pacientes que son cancerofóbicos, entonces la tenemos que mandar a psiquiatría, que vienen que me haceme el estudio, porque me quiero hacer el estudio. No, vos no cumplís criterios, no te tenemos que hacer. Después hay muchos antecedentes familiares, están todos fallecidos.
Entonces, yo tengo 6 hermanas, todas con un montón de antecedentes, pero están todos muertos. La madre, la tía, la otra tía, la prima. Bueno, tengo que estudiar a todas las hermanas. Si una da negativo, tengo que estudiar a la otra. Si otra da negativo, tengo que estudiar a la otra. ¿Y las estudio todas juntas? No. Voy estudiando de a una. Porque si yo en una, que le secuencié los 2 genes completos, encuentro una mutación, a las otras hermanas no le tengo que secuenciar el gen completo. ¿Para qué? No va a tener otra mutación en otro lado del gen. Estas cosas que son tan raras, o tiene la mutación de la familia o no la tiene. Los pacientes te van a decir, no, doctora mía, hágamelo completo. Y vos tenés que decir, no, señora, yo no le voy a hacer un estudio completo, le voy a hacer el estudio de la mutación de su familia, porque cuando uno hace el estudio completo, tiene chance de encontrarse con una variante que por ahí no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Están todos peleados, no le puedo decir a mi tía, porque no me hablo, que se haga el estudio genético. Bueno, ahí hay que tratar de conseguir de alguna manera que hablen con el hijo, con el primo, con el otro, para que el afectado se haga el estudio. Son todos sensibles, no le quiero decir porque se va a poner mal, porque se va a sentir culpable. Mi mamá, si yo le pido que se haga un estudio genético por mí, entonces va a tener miedo que me lo pasó, muy común. Y usted le dice, no, bueno, vos le tenés que decir que va a ser para beneficio de sus nietos, que quizás sus nietos en el futuro, como saben que tienen esto, va a poder tomar una pastillita y no va a desarrollar cáncer. Que nadie dice que no pueda pasar. Entonces, una manera también de conseguir que no se sientan mal o culpables. Y esto que decía Pablo hace un rato, el menos afectado de la familia, el menos probable es el único que tiene obra social. Y bueno, a veces tenés que empezar por eso. Algunas palabras con respecto al asesoramiento genético. Esto de la serie Mad Men, y esto que nos va a sonar muy raro hoy, es el médico le está diciendo al marido de la paciente que la paciente tiene cáncer de pulmón. Aparentemente la mujer no tenía la capacidad suficiente como para que le informaran a ella que ella tenía cáncer de pulmón en fines de los 60, principios de los 70. Me parece que era una práctica bastante común. Esto es lo mismo que hoy estamos haciendo con los pacientes, que nosotros le decimos lo que se tienen que hacer. El paciente tiene que estar informado y puede decidir que no quiera hacerse un estudio genético porque le genera angustia, y está bien si no se lo quiere hacer. Vos no podés dejar de informárselo, pero está bien si no se lo quiere hacer. Entonces, siempre son decisiones compartidas entre lo que cree el médico y lo que considera el paciente. Entonces, el paciente va a tener conocimiento previo, tiene valores, tiene preferencias, tiene circunstancias clínicas, tiene entorno familiar, y el médico le tiene que decir, esto te beneficia por esto, podés encontrar un resultado dudoso. Entonces, a veces el paciente me dice, doctora, yo no me muero si me aparece algo dudoso, yo quiero hacerme el básico. ¿Ok? Te vamos a hacer BRCA1, BRCA2. No te vamos a hacer todo el panel si vos no querés, porque tenés más chance de encontrarte algo de significado incierto. Si no tenés tantos criterios para pedir un panel, no está mal pedir un estudio genético de BRCA1 o BRCA2 que tiene menos variantes dudosas. Y las herramientas con el psico-oncólogo, con varias consultas, con que venga acompañado para poder informarse. Bueno, hay muchas razones para recibir asesoramiento genético y solo una de ellas es el asesoramiento. Entonces esto hasta ahora es todo lo bueno que hay que hacer, todavía no entré en la parte mala, que aparentemente los genetistas indicamos racionalmente mejor los estudios, seleccionamos mejor al paciente, explicaríamos mejor la no necesidad de hacer un estudio. Esto está publicado, no me estoy tirando flores a los genetistas ni nada por el estilo. La preocupación acerca del cáncer disminuyó o no cambió cuando la hizo un genetista, la ansiedad y la depresión disminuyeron, y no produciría mayor estrés la realización de un estudio genético, que esto es lo que te dicen muchos médicos. Un estudio encontró mayor estrés en las que les dio positivo y otro no, encontró incluso menor estrés en la que le dio positivo porque le permitía tomar sus conductas. Otros beneficios para otros especialistas es, como yo no la voy a operar, entonces le puedo asesorar que se haga un estudio genético porque a mí no me cambia eso, no hay sesgos del paciente ni del médico, permite un tiempo de reflexión necesario, y durante el asesoramiento genético pueden identificarse aquellos pacientes que requieran consulta psicológica, que están muy alterados, con mucho miedo. Siempre qué cirugía va a hacer, lo va a decir el mastólogo, no nosotros. Estos tienen charla después, así que no quiero perder tiempo, pero como mensaje general, las mujeres positivas para una mutación en BRCA1 o BRCA2 se ofrece salpingoforectomía luego de la paridad cumplida. No hay que decirles que no pueden tener hijos. Se habla de riesgos y beneficios de mastectomía bilateral y que lo discuta con su médico. Mamografía y resonancia en general cada 6 meses, que algunos piden mamografía, resonancia y otros las dos juntas. Ecografía transvaginal y CA125. No es un buen método de screening, pero es lo único que tenemos para ovario, y control dermatológico anual. Y en los hombres, PSA,
a partir de los 40 años y control inmediato ante lesión mamaria. Porque ¿qué pasa con los hombres? Porque a veces me dicen, sí, yo me preocupo, vengo por mi hija. Y la mujer tiene 4 hijos varones y una mujer. Le digo, no, por sus hijos también. Porque si usted tiene una mutación y se la pasa a sus hijos se tienen que controlar ante la próstata. Además, los hombres consultan tardíamente ante una lesión mamaria. Ya no consultan. Una mujer se toca algo, al día siguiente está en el ginecólogo en una mamá y el hombre consulta tardíamente. En cambio, si tiene una mutación, hay que decirles que tienen que consultar. ¿Cómo debe ser el seguimiento? Hay distintos, este es un trabajo interesante, distintos protocolos, distintos seguimientos. Nosotros usamos en el NCCN, pero al que le interesa el paper se los puedo mandar. Otros genes, otros síndromes, otros paneles que tienen relación con el ginecólogo, entonces por eso lo traje. Esto es del EICOG del 2015, como para tener en el celular. Antes yo decía para tener en la libretita, una antigüedad, ¿no? Para tener en el celular, que es, por ejemplo, cáncer de mama y ovario, el síndrome relacionado a RC1 y RC2. Ovario, endometrio, colon, Lynch. Lifraumeni, raro que encontremos un Lifraumeni, pero son cánceres muy tempranos, sarcomas, ¿sí? Varios cánceres en un mismo individuo, casi todos se mueren jóvenes. Cowden y Peucher es más complejo, no viene al caso. Y un poco habló Pablo de esto también, así que no me voy a meter mucho, pero hoy en día ya casi no pedimos solo BRCA1 o BRCA2, sino que pedimos panel de múltiples genes. ¿Por qué? Detectan más, de 7 hasta 16% más, y tienen algunas consecuencias. Encontramos más variantes que por ahí no coinciden con la historia familiar. Encontramos, bueno, tenía un panel de gen porque tenía cáncer de mama, cáncer de ovario, yo, y encontré una variante en colon, que no tengo ese antecedente, más variante de significado incierto. Entonces necesita colaboración estrecha. Beneficios del panel de múltiples genes, detecto más, le hago solo un estudio y le tengo que asesorar a la paciente que puedo llegar a encontrar cosas que no estoy buscando. Las contras es que tengo más variantes dudosas, tengo estos hallazgos que no se correlacionan con la clínica y tengo mutaciones de genes que se llaman de penetrancia moderada. Como ustedes ya saben lo que es la penetrancia, es que, bueno, tenés un poquito más de riesgo de cáncer, pero casi igual a la población general. Hay un clásico ejemplo en colon con esto, que es casi como si tuviese un antecedente lejano de cáncer de colon, encontrar una mutación. Entonces vos decís, ¿para qué sirve encontrar esto? ¿Sí? Y otra es que no sabes qué hacer. Un check 2, una de las variantes que no es la más frecuente, y una mujer que tenía unas mamas muy grandes y que la cirugía era muy compleja, decía, ¿y ahora me saco las mamas o no? Y no está claro si se tiene que sacar las mamas o no. Entonces a veces termina generando conflictos. Lo importante es que el paciente esté informado. Nunca sobra la información. Como amor nunca sobra, información nunca sobra. El tema es cómo la damos. Uno no tiene que sobrepasar al paciente y tiene que tener la capacidad de ver qué es lo que el paciente está dispuesto a hacer o a entender. ¿Qué pasa cuando pido paneles muy ampliados? Puedo tener hasta un 25% de variante de significado incierto. Amacate, ¿no? 1 de cada 4 pacientes que le pidas un panel vas a encontrar algo que por ahí no sabes qué hacer. Ahora, esto nos tenemos que amacar, pero nos vamos a tener que amacar en todas las áreas de la medicina. Entonces, la verdad es que es lo que dice este paper. Uncertainty should be appraised. Debemos agarrar esa incertidumbre y tratar de tranquilizar al paciente, expresarlo, explicarle que hay cosas que por ahí no sabemos, pero bueno, que por ahí nos va a servir para tenerlo más de cerca, controlarlo, ¿sí? No tenemos la posta hoy, pero hay pocas cosas que tenemos la posta. O sea, hoy en día hay que sacar los ovarios. Probablemente en un par de años no haya que sacar los ovarios, haya que sacar solo las trompas. Por ahí no haya que sacar más nada y haya que tomar alguna medicación. Entonces, la verdad es que uno puede saber más o menos algunas cosas, puede estar seguro de otras, pero claramente pueden cambiar en el futuro. Entonces, entiendo que es complejo, pero tenemos que aprender a manejarnos con esta incertidumbre, ¿no? Como decía, seize the day, decía Whitman, tenemos que agarrarla. Esto también habló un poco Pablo, así que no me quiero meter. Esto lo voy a mencionar porque me parece muy importante. Un oxímoron es cuando vos decís en 2 palabras una frase que parece que no tiene sentido. En inglés hay mucho más comunes, que es seriously funny, es como va a ser divertido y serio al mismo tiempo. Found missing, o sea, se encontró perdido, ¿no? Entonces es como la privacidad genética. Es muy importante que vos no le cuentes a un familiar un resultado de un paciente tuyo genético. Vos no podés hacer eso. El que se lo tiene que contar es el paciente. Muy común que los residentes vengan y me digan, no, la señora dice que vino la hermana acá, así que nosotros estamos buscando la historia de la hermana. No,
no podés buscar la historia de la hermana. ¿Sí? No podés buscar la historia de la hermana porque la hermana no sabemos si se lo quiere decir. Esto es la privacidad genética. También es complicado porque vos decís, ¿cómo? Hay una en la familia que es una yegua y que tiene una mutación y no le quiere contar a nadie, ¿no? Es una tía que no le quiere contar a nadie. Vos decís, ¿pero cómo? ¿Viste? ¿Le va a servir a los familiares que le cuentes? No le quiere contar. Uno tiene que tratar de mejorar eso, pero la decisión es del paciente. ¿Qué es lo que uno tiene que saber? Es demasiado lo que uno tiene que saber. Este es un paper que dice qué es lo que los cirujanos tienen que saber y la verdad que es mucho. Entonces, para mí lo que uno tiene que saber es sospechar quién puede llegar a tener que ir a un asesoramiento genético, mandarlo ante la duda, interrogar ambas ramas, saber que los resultados genéticos no son concluyentes en algunos casos, saber que si un resultado genético es positivo, ¿sí? Tiene que asesorar que no quiere decir que va a tener cáncer. Eso es lo que uno tiene que saber como médico, haga la especialidad que haga. No sé qué me apareció ahí, que quería hacer anotaciones, no entiendo qué es eso. No sé por qué me apareció algo de unas anotaciones. Bueno, nosotros estudiamos, este es un trabajo nuestro, 959 pacientes, la mayoría tenía criterio de evaluación, los que nos mandaron. Eso quiere decir que estamos recibiendo pocos, ¿no? Porque deberíamos tener más que no tuvieran criterio. Si estamos recibiendo todos con criterio, quiere decir que hay mucho más dando vueltas por ahí que quizás deberíamos recibir. Lo cierto es que la mayoría tienen indicación, lo que encontramos es más o menos lo que está publicado en todos lados. También es costo efectivo, analizamos si es costo efectivo, ¿sí? O sea, te conviene más saber si tenés una mutación y tomar las medidas que tener un cáncer y hacer quimioterapia. O sea, para las obras sociales que no lo quieren cubrir, lo que deberían ver es esto, les sale más caro que tenga cáncer que estudiar el test. Entonces, ¿para qué sirve hacer un estudio genético en cáncer hereditario? Conozco los riesgos específicos para cáncer, puedo hacer tratamientos específicos, ¿sí? En cáncer de ovario hay que hacer olaparib, en cáncer de mama metastásico aparentemente también, en páncreas, en próstata, cada vez más hay. Si tenés mutación necesitas esta droga. Asesoramiento para familiares, si es positivo, le ofrezco el seguimiento o las cirugías, si es negativo, población general, o de ofrecer cirugía de reducción de riesgo al afectado, que disminuye la mortalidad. O sea, sacar los ovarios mejora la sobrevida, sacar las mamas es un poco más discutible, ¿sí? Supongo que lo verán eso más adelante. Costo efectivo, y puedo llegar a pedirle a un paciente que haga un test genético preimplantación. No le quiero pasar la mutación a mis hijos. ¿Puedo seleccionar un embrión que no la tenga? Sí, lo puedo hacer con test genético preimplantación. Y acá viene la parte más molesta, no sé cuánto me queda, Silvina, estamos pasados de tiempo, ¿no? Estamos un poco pasados, pero sigamos, ¿no? La gente está, la base está, así que vamos a ir. Esta más es lo más divertido para mí, así que ya saben lo que tienen que saber, era esas 2 diapos del principio, después todo sanata, escucharme hablar sin parar, sin darme cuenta de si alguien me está escuchando, que es terrible, pero bueno. Entonces unas preguntas que uno se hace es, ¿estamos atrasando por lo que estamos haciendo? Todo esto que les dije yo, que hay que seleccionar al paciente, que en realidad no hay que estudiar a cualquiera, que en realidad es importante si tiene antecedentes familiares y si no, no hay que hacer estudios genéticos. ¿La clínica sigue siendo soberana? ¿Los antecedentes familiares deberían guiarnos? Cuanto más antecedentes familiares es peor. Y otra pregunta que la veo bastante, y esta la voy a contestar, ¿no pueden embarazarse pacientes con cáncer de mama y BRCA positivo? No, ¿cómo te vas a embarazar? Es una locura. Tuviste cáncer de mama y además tenés BRCA. Es un factor de riesgo terrible. Esto no es así. Entonces, nos encantaban los viejos buenos tiempos, nos encantaba decir, estas son los pacientes que le tenemos que pedir estudio, estas son las pacientes que requieren asesoramiento genético. Pero las cosas van cambiando. La vida de Hollywood la vamos a perder con dolor y con gloria, vamos a tener que aceptar las cosas que vienen, ¿sí? Entonces, a pesar de que los estudios genéticos de cáncer hereditario estuvieron disponibles durante más de 20 años, la mayoría de los pacientes que se van a beneficiar o que se beneficiarían de las pruebas genéticas no se estudiaron. Ya está calculado cuántos pacientes deberían tener mutaciones, todavía no están estudiados. ¿Qué quiere decir? Y que se nos están escapando, porque con los criterios actuales no los pescamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Estudio genético para todos?
yo no soy ni K ni no K, nada, pero me encanta cada vez que digo esto, hay gente que se pone así muy furibunda, no sé por qué genera tanto rechazo. Pero bueno, digamos, si bien la idea de realizar estudios genéticos en todos los pacientes con cáncer de mama, ¿por qué no en todos? ¿Qué sé yo si va a tener una mutación o no? ¿Cuál es el problema? ¿Que tengo que sacar sangre? Digamos, ¿no? ¿Que voy a encontrar una variante de significado incierto que no voy a saber interpretar? Sí. También muchas veces pedimos una mamografía y no sabemos qué hacer, y la controlamos en 3 meses, o le decimos mejor te biopsio, o va al otro médico y le dice, no, ¿cómo te vas a biopsiar por esto? Controlate, hacete una ecografía. Hay cosas que no se saben exactamente. ¿Sí? Pero decimos, no, ¿cómo le vamos a pedir a todos los cánceres de mama? Está bien, pero a todos los cánceres de ovario hay que pedirle, a todos los cánceres de próstata metastásico hay que pedirle, y a todos los de páncreas también. ¿Está mal? No sé. Yo no digo que haya que hacerlo, pero digo, hay que preguntárselo por lo menos. Un estudio reciente sugiere que hasta la mitad de los pacientes con cáncer hereditario se perderían si se siguen con las guías actuales. La mitad, es enorme eso. Otro estudio hizo estudios moleculares en pacientes con y sin criterios de estudio. O sea, dijeron, bueno, nosotros tenemos estos pacientes con cáncer de mama, le vamos a hacer estudio a todos. Vamos a hacer estudio a todos. A los que tienen antecedentes y a los que no tienen antecedentes. ¿Y saben qué? No les dio tan distinto la tasa de mutación. No les dio más en lo que tenían antecedentes. Entonces, tenemos que seguir basándonos en la clínica. ¿Sí? Otra cosa. Fíjense, por ejemplo, el gen PTEN es un gen que se asocia a cáncer de mama, pero además se asocia a malformaciones, se asocia a retraso madurativo, y antes eran todos síndromes distintos. El síndrome tal, el síndrome B, el síndrome C. Y hoy lo que se sabe es, no, entonces no son síndromes distintos. Es todo un mismo gen con expresividad variable. Entonces está cambiando la clasificación. Por ejemplo, nosotros en genética tenemos las clasificaciones de las displasias esqueléticas, ¿no? Entonces antes el que mejor sabía ver la placa era el que mejor te diagnosticaba una displasia esquelética. Y había como diferentes tipos. Y hoy las displasias esqueléticas se clasifican según el gen que están mutados. Entonces, algunos que parecían no tener nada que ver, porque no, el fémur tiene ahí un despulido, no importa más eso. Esto está cambiando. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otro ejemplo. Síndrome de Li-Fraumeni tiene criterios de Chompré. No lo cumple nadie el criterio de Chompré para Li-Fraumeni porque tiene que tener 45 millones de casos de cáncer muy joven, 32 sarcomas. No, estoy exagerando, pero lo que quiero decir es, son criterios que es muy difícil que una familia los cumpla. Primero porque la gente cada vez tiene menos hermanos, menos hijos, entonces es muy difícil. Y fíjense, entonces dijeron, bueno, le vamos a estudiar a todos estos hombres que tuvieron cáncer de colon, de menos de 30 años, le vamos a estudiar a ver si tiene una mutación germinal para Li-Fraumeni. Encontraron 1%, no muy alto, 1%. Pero ¿saben qué? Ninguno de esos pacientes cumplía criterios familiares para pedirle Li-Fraumeni. No se lo hubiésemos pedido, no lo hubiésemos encontrado. Entonces, hay trabajos que sugieren que ciertos modificadores genéticos influyen en el desarrollo de cáncer. Entonces la pregunta es, esos casos que yo les decía familiares, ¿podemos seguir hablando de si son casos esporádicos de cáncer o hay algo genético que hace que alguien desarrolle el cáncer y alguien no? ¿Sí? Después, esto es un poco mucho, así que lo voy a pasar porque estamos medio lentos con respecto al tratamiento. Después, la evidencia frente a creencias, y esto, necesito ver mi diapo, a ver si esto lo puedo sacar. A ver ahí. Sí. Entonces, fíjense, estos son trabajos nuevitos de ahora. Entonces, por ejemplo, ¿es solo la mutación genética germinal la que importa? Hay unos ciertos scores o riesgos poligénicos, que es lo mismo que te dicen tenés chance de desarrollar diabetes, tenés chance de desarrollar asma con determinados genes o variantes, ¿sí? Bueno, lo que se vio es que si vos tenés un score poligénico, aunque no tengas una mutación genética, que dice vos tenés más riesgo de cáncer de mama, eso se suma a la germinal. Entonces, hay otras cosas, no importa solo la mutación germinal, hay otras cosas que influyen en que alguien desarrolle cáncer y alguien no, incluso dentro de una misma familia, incluso con la misma mutación. Después, fíjense, este trabajo me encanta, porque, fíjense, dice, ¿cuáles son los factores de riesgo para que tengas una metástasis linfática cuando tenés cáncer de ovario que tenés una mutación? Entonces vos tenés una mutación, tenés cáncer de ovario. Si tenés muchos antecedentes de cáncer de ovario, te da menos riesgo de tener una mutación en ganglio linfático que si sos el único caso en la familia y tenés una mutación germinal. ¿Por qué? Hay explicaciones, no importa. Lo que voy es, hay que abrir un poco la cabeza. Y otro es las pacientes embarazadas con cáncer de mama
y que tienen mutación con BRCA, no les fue peor, no tuvieron más metástasis, no tuvieron más recidiva. Entonces, ojo también con eso que decimos a los pacientes. ¿Vale? No avanza, puede fallar. Ahí va. Entonces, gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Esto dice Bertrand Russell, uno de mis filósofos preferidos. En todas las actividades es saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras, y los científicos hacen posible lo imposible y los políticos imposible lo posible. Así que espero les haya servido, muchas gracias, y le dejo unos interrogantes para saber qué es lo que va a pasar con la medicina en el futuro, que no sabemos. Y lo que les quería decir un punto más, nada más, es que, por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión Científica de SOGIVA, las jornadas de SOGIVA antes tenían 10 personas cuando eran presenciales, y este año, ayer, fue la primera jornada virtual y hubo 100 personas con gente de otros lugares del país. Y entonces todavía había médicos que dicen, no, lo presencial tiene que ser fundamental. Sigue siendo importante. Y vos decís, ¿desde qué lugar? Tenemos que abrir la cabeza. O sea, claramente el COVID nos hizo cambiar una serie de cosas. Entonces, pero la idea es poder abrir la cabeza para pensar y no quedarnos, no, la clínica es soberana, no, los antecedentes familiares es. Hoy tenemos que hacer la primera parte de la charla, pedirle a los que cumplen criterios, pero abramos la cabeza para pensar que quizás todos vamos a tener que pedir estudios genéticos, sean mastólogo, oncólogo, ginecólogo o médico de familia. Probablemente en el futuro sea como pedir un hemograma. Nada más. Muchas gracias, Flor. Buenísimo, buenísimo. No sé si el público tiene alguna pregunta. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, Pablo. Me pareció excelente lo que planteó Flor. Y quería agregar una cosita más al final de la charla, que yo también creo que la clínica está dejando de ser soberana y que la biología molecular nos está mostrando cosas que nos hacen pensar de forma distinta. Y yo creo que capaz ser más complejo porque muchos de los estudios que muestran esta agregación genética muchas veces están siendo cada vez más disponibles, incluso hasta directo para el consumidor. Hay estudios que un paciente lo puede conseguir en una farmacia en Estados Unidos y que muchas veces no nos dan información muy útil para el médico, pero le dice al paciente cosas que el paciente se confunde mucho más en la formación médica, que muchas veces viene el paciente con un estudio genético que no entiende nada y a veces el médico entiende, o sea, nosotros entendemos menos y nos tenemos que poner a estudiar. Pero recalco que en realidad yo creo que cada vez va a estar más accesible la información genética a cualquiera y que es tarea nuestra saber capacitarse más o de saber decirle al paciente que cuando uno no tiene idea se va a poner a estudiar y trabajar en equipo. Pero hay estudios que ya por $100 en una farmacia te dan un montón de información y que no toda esa información es útil y puede generar angustia. Sí, incluso esos estudios que te referís, Pablo, para cáncer hereditario están limitados para las 3 mutaciones fundadoras de la etnia Askenazi. Entonces muchas veces los pacientes tienen resultados negativos y dicen, listo, ya está, yo no tengo ningún factor hereditario que me predisponga al cáncer, pero en realidad no, el estudio sigue siendo insuficiente. Sí, pero también se aplica para otras áreas, no solamente para genes relacionados a oncología, sino estudios en general, y eso confunde muchas veces más al paciente porque le predispone a, no sé, por ejemplo, mayor riesgo de patologías, no sé, negativas o psiquiátricas, y que en realidad muchas veces no está bien fundamentado y al paciente le genera una angustia terrible y tiene que todo manejarse en el contexto de un asesoramiento genético. Creo que va por ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta del auditorio? Ninguna en el chat todavía. Gracias, Florencia. Impecable la presentación, como siempre. Una vez, creo que de las primeras veces que te escuché, después de la charla en el Congreso Argentino de la Sociedad de Mastología, estuvimos charlando un ratito, yo te pregunté algunas cosas, estábamos en planes de formar la unidad de mastología y me dijiste, mira, Eugenia, todos los cánceres son genéticos. Lo que pasa es que todavía no lo sabemos. Seguís sosteniendo eso, ¿no?
A ver, el tema es, yo siempre hago el mismo chiste igual, que tiene que ver con, a mí me apasiona lo que hago, entonces vos decís, las enfermedades infecciosas no son también genéticas. ¿Por qué tenemos COVID y unos se mueren y unos no? Ya sabemos que los que se mueren son porque tienen unas variantes genéticas que hacen que vos te mueras. Claro que no alcanza, digo, no es que sea solo, pero digamos, no podemos seguir teniendo como la causa infecciosa, la causa genética, la causa multifactorial. ¿Qué es multifactorial? Digamos, ¿cuál es la causa del cáncer? No sabemos. ¿Tiene que haber una predisposición genética? Para mí sí. No sabemos qué, no sabemos dónde está, no sabemos cómo detectarla, pero claramente, digamos, no alcanza con lo multifactorial, no alcanza con lo ambiental. Digamos, vos me decís, bueno, el tabaco produce cáncer de pulmón, es claramente un dato ambiental. Pero no todo el mundo que fuma tiene cáncer de pulmón y no todos los que tienen cáncer de pulmón fuman, con lo cual no es la única causa, es un factor predisponente muy importante. El tema es que claramente tiene que ver para mí con algo genético, digamos que algunos lo desarrollan y otros no. ¿Sí? Y algo que quiero dejar en claro, porque Pablo habló y yo siempre hablo de esto y se confunde mucho con los ginecólogos y todo, es cuando te dicen, no, la diferencia entre mutación somática y mutación germinal, me parece que es clave que lo entendamos, digamos, los oncólogos por ahí lo entienden un poco más, pero los ginecólogos todavía están en duda, no terminan de entender muy bien qué es el mama print que le piden o qué sé yo, entonces, digamos, y yo se lo trato de explicar porque ni los pacientes lo entienden, yo ya me hice el genético, a mí me lo mandaron a estudiar, ni OSDE me lo cubría, pero entonces como era luminal no sé cuánto, me dice, entonces, digamos, lo que yo le explico es, mira, si vos tenés cáncer de pulmón porque fumás y se alteraron tus células del pulmón, esas células que tenés ahí alteradas en tu pulmón, no las tenés en los ovarios y no se las podés pasar a tu hijo. Están ahí. Eso es una mutación somática. Una mutación germinal es vos naciste con la mutación y la tenés en la pestaña, en el corazón, en el páncreas, en la uña y en el dedo, y también la tenés en los ovarios, entonces la podés pasar. Esa es la diferencia de una mutación somática, que es lo que se estudia en los tumores. ¿Sí? Nada más, quería decir eso porque me quedó, siempre es una pregunta que me hacen, entonces era útil. Clarísimo. Silvi, ¿alguna pregunta? Gustavo Melo. Sí, pregunta Gustavo Melo, ¿cuál es el peso de la epigenética en relación a las mutaciones? Si se sabe. Bien, me encanta porque también hay otra cosa que gusta mucho que es la epigenética. Gustavo, por Dios, yo soy media así como chocante y además soy políticamente incorrecta, mis hijos me bardean todo el tiempo con esto, entonces no te quiero gastar, pero lo que quiero decir es, a la gente le encanta la epigenética. Todavía no entendimos la genética básica y les encanta la epigenética, sobre todo los que hacen reproducción. Están fascinados con la epigenética y dicen cualquier cosa y le sacan conclusiones de cualquier cosa y la verdad es que hay muy poco que se pueda saber todavía. Entonces vos me preguntás, ¿seguramente tiene que ver? Sí, pero también hay un montón de cosas que tienen que ver con cosas que todavía no entendemos para mí. Entonces, seguramente tenga que ver, pero epigenética es como un gran nombre y de hecho, Silvina, ¿no? ¿Vos escribiste el de epigenética o no para el de Samer? Nosotros escribimos ahora un capítulo de Samer y teníamos que hablar sobre epigenética, porque obvio que te piden lo de reproducción. Por mí no hubiese escrito nada de epigenética, pero nada es nada. Porque se sabe muy poco y da todo como sanata. O sea, cuando empezás a leer, te genera todo como que no hay información suficiente como para que saques conclusiones y todavía no se puede estudiar específicamente, hay muy pocas cosas que se puedan estudiar. Entonces, sí, digamos, debe tener que ver, pero todavía no alcanza para sacar una conclusión. Bueno, acá hay otra pregunta. No pregunta más nadie, después que lo bardea este pobre chico, perdón, no fue mi intención, es porque me pone loca. Está bien, está bueno. Acá hay una pregunta para Pablo, que dice la licenciada Glaser, Alejandra, pregunta, ¿cuándo habrá un curso para psicólogos, ya que por ahora solo los cursos son para médicos? De asesoramiento genético. Perdón, yo di charla en un curso que hubo en el Hospital Rofo, que eran todos psicólogos, y era un curso para psicólogos. Por ahí tendría que conectarse con la gente del Rofo. De hecho, hay un curso ahora del Rofo que al final hay todo un módulo que es de psicólogos. Sí, en el instituto también se dan cursos para otras. Bien.
Tuvimos un año, quisimos hacer un curso para otras especialidades que no eran médicas y no tuvimos mucha convocatoria, pero bueno, siempre vamos viendo año a año a ver cuántos quieren capacitarse o que hagan material de forma de oyente, pero pueden consultar también con otras instituciones, pero en el instituto también hay cursos, o como decía Flor, también en el ROF y otras instituciones de referencia, hay cursos también para psicólogos y otras especialidades no médicas. Bien, perfecto. Respondido, Ale. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, Silvi. No, acá Marcelo me pregunta qué pasa con el microbioma y el cáncer. No tengo. Si no sabía de epigenética, imagínate de microbioma, no tengo la menor idea. Digamos, yo, nada que sea de genética que lo pueda aplicar, estudio o leo. O sea, no me divierte la medicina básica, la verdad. A mí me gusta qué es lo mejor, cómo se asesora un paciente, cómo se informa riesgo, no sé qué. De eso te leo lo que quieras. Ahora, no tengo idea. No sé qué No, decir. básicamente está empezando a tomar un poco más de auge con respecto a lo que tiene que ver con tumores gastrointestinales, pero con respecto a la epigenética hay cosas conocidas básicamente con síndromes específicos, como por ejemplo el síndrome de Lynch, pero a lo que tiene que ver con cáncer de mama y el resto de los cánceres todavía estamos en bastante verdes. Bien. Silvia, ¿y vos tenías alguna pregunta para Florencia? Flor y Pablo, los dos en realidad, ¿conocen alguna legislación que así como entiendo que existe en Estados Unidos, acá en Argentina, que proteja a los portadores de mutaciones con respecto a la discriminación para acceder a obras sociales o a seguros de vida? ¿Existe eso acá? Yo no sé, yo tuve hace poco una paciente que le querían sacar OSDE porque le habían dado OSDE y le hicimos, no sé, poner al mes un estudio genético y le dio positivo y tenía antecedentes familiares, pero ella no había tenido cáncer y entonces le decían que en realidad ella sabía, y yo tuve que hacer toda una nota de descargo que ella no sabía que tenía una mutación, que tenía antecedentes familiares, pero que podrían no haber tenido y que eso lo había declarado, pero en realidad me parece que no es algo tan complejo como en Sí, Estados Unidos, ¿no? a raíz de, por ejemplo, de CITER y la elaboración de otros proyectos que necesitábamos la información anonimizada, estuvimos consultando y hay en realidad una ley de protección de datos sensibles, pero que es mucho más abarcativo que solamente datos genéticos. Entonces no hay algo específico como en Estados Unidos. Hay protección de datos sensibles, pero que se puede aplicar a otras áreas también. Quizá puede empezar viendo por ese lado, pero específicamente lo que planteas vos, Sil, acá en Argentina, por el momento no hay algo tan específico. Ok. Bueno, Muy bien. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, me parece que con el tiempo estamos bien, ¿no? sí. Si quieren, si no hay más preguntas, les cuento que la semana que viene seguimos a las 6 de la tarde, igual que hoy, con manejo de pacientes portadores de mutaciones de genes de alto riesgo para cáncer de mama, la vigilancia y cirugías de reducción de riesgo por la doctora Renati, y quimioprevención en pacientes con síndromes hereditarios de cáncer de mama, dada por la doctora Rechiman. Así que están todos invitados a participar. Los que vieron todas esas películas, ¿estamos libres de cáncer? Pregunta Marcelo, creo que esta es para vos, Marcelo. No, yo trato de meter películas porque si no, hablar de genética es duro, es difícil, y la gente siempre piensa que embole, y ustedes, bueno, por acá se anotaron en un curso que es de genética, pero a veces yo tengo que dar charlas que es todo re útil, tipo tratamiento, no sé qué, y en el medio va la de genética, si no le metes un poco de fantasía, la gente se torra, y a mí me gusta mucho el cine, pero mucho, y me divierte, me parece que es más gráfico cuando lo tenés metido, y los pósters de Hitchcock, de Saúl Vaz, que es mi diseñador preferido, tengo mi cocina llena. O sea, así que en realidad tiene que ver con eso, con hacer algo que te genere algo más que estudiar genética, ¿viste? Por ahí hoy te vas y decís, me voy a hacer una de Hitchcock, macho. Voy a hacer algo distinto hoy.